get. La pregunta era, ¿tenemos límites? ¿Todo vale? ¿Queremos vivir o no queremos vivir entendiendo que los límites existen? El riesgo ya es tan grande que necesitemos empezar a tomar decisiones que nos protejan. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la que ustedes acaban de escuchar, acaba de cruzar una línea roja común a todas las sociedades democráticas: la libertad de los medios de comunicación. Dice Carmen Calvo que es necesario regular la libertad de expresión en los medios de comunicación. Se da la circunstancia de que las polémicas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno se producen en un momento en el que el Ejecutivo está sumido en una grave crisis de credibilidad. ¿Y por qué se ha sumido? Pues ha sido precisamente como consecuencia de la labor investigadora de los medios de comunicación. La salida de Máxim Huerta, la de Carmen Montón, la polémica de Dolores Delgado y el escándalo de la tesis de Pedro Sánchez son precisamente consecuencia del escrutinio de los medios de comunicación. Pide Carmen Calvo tomar decisiones que protejan la viabilidad del modelo democrático, ignorando que un sistema en el que los medios de comunicación no puedan ejercer control sobre el poder es lo que verdaderamente pone en riesgo la viabilidad del sistema democrático. El Gobierno, en fin, está desbordado, está en la luna, como ustedes acaban de ver. El peligroso terreno del autoritarismo empieza a vislumbrarse. Se pueden comunicar con nosotros a través de varias vías de contacto. La primera de ellas es el teléfono, el WhatsApp. Aquí tienen ustedes el número, que es el 670-034543. También a través de la red social Twitter, @gato_directo, y por supuesto por medio de YouTube, a través de nuestro canal Intereconomía Tube. Y paso ya, sin más dilación, si les parece, a presentar la mesa de los analistas que nos acompañarán esta misma noche. Sergio López, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Un placer. Un placer que estés aquí. Iván Vélez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de coincidir en este escenario. Sí, en este escenario. Asís Timmermans, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. Buenas noches. Un placer que estés aquí. Y Adrián Arzuaga, ¿qué tal, amigo? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Es un placer que estés aquí. ¿Quieren saber cómo ahorrar en luz y gas? Escuchen a mi compañera Bea Fajardo, porque les va a dar unos consejos de los que seguramente se hagan eco en sus familias y se lo verá ahorrado en el bolsillito. Buenas noches. ¿Es usted jefe de su propia empresa? Aldro Energía le interesa. Aldro Energía es la empresa preferida por las pymes porque ofrecen un servicio personalizado atendiendo las demandas de sus clientes y convirtiéndolas en los productos y servicios que más se ajustan a usted. ¿Cree que el cambio le va a suponer alguna molestia? Pues eso es lo mejor. Aldro se encarga de todas las gestiones sin molestias, de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita. Y además, con Aldro Energía ahorrará desde el primer mes gracias a la colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía. Nuestros espectadores podrán disfrutar de unos descuentos especiales en sus facturas de la luz y del gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600 y si quiere también le hacemos grandes descuentos en las facturas de su hogar. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Pues como todos los días, desde hace exactamente 3 días, la web, el digital, el periódico digital Moncloa.com ha hecho pública una serie de audios reveladores de la personalidad y de la, esto ya lo tendrá que decir un juez, corrupción de una serie de personas, personalidades, en aquel momento importantes y hoy, al menos en el caso de Dolores Delgado, aún más importantes, que se decían cosas como que, en fin, acusaciones. En este caso, la ministra Dolores Delgado ayer acusaba a una serie de compañeros fiscales y jueces de haberse
acostado con menores, de haber tenido relaciones con menores. Hoy, la ministra de Justicia, por lo que hemos escuchado en esta nueva revelación, escuchaba, sin exaltarse lo más mínimo, que el excomisario Villarejo había creado poco más o menos que una red de prostitución para corromper y sacar información a los políticos. Vean. Llevamos días anunciándolo, el trato amistoso y cercano que podrían tener la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario Villarejo y el juez inhabilitado Baltasar Garzón es más que evidente, y unos nuevos audios nos lo confirman. Recordemos, todo ocurrió el 23 de octubre de 2009. Dolores Delgado acudió a una comida cuando entonces era fiscal de la Audiencia Nacional en compañía del entonces juez Baltasar Garzón, y en la que también participaron el comisario José Manuel Villarejo y otros 4 altos mandos policiales. Todos ellos mantuvieron una conversación distendida, cercana. En ella hablan de asuntos profesionales, policiales, judiciales, pero también comparten algunos asuntos íntimos y personales. De hecho, cuando los comensales ya habían entrado en los postres, las conversaciones derivaron a cuestiones más triviales sobre cómo se comportan los hombres con las mujeres. Es mucho más fácil que un tío va a ver que una tía va a ver. Sí. Porque no, pero vosotros enseguida entráis al trabajo. Hoy en día hay tías. No. Pero el concepto machista todavía está muy institucionalizado en la sociedad. Hoy a la mujer es más. Sí, hay que ser consecuente. En estos audios, además, se puede oír a Villarejo jactándose ante Dolores Delgado de montar una red de prostitución para sacar información a empresarios y políticos. ¿Sabes lo que hice? Para llevarme los vueltos del mundo, montar una agencia de modelos. Ya está. ¿Qué gilipollez? No, pero te quiero decir que gente dura, correosa, en los consejos de administración, ¿no? ¿Qué tal? Le ponías una sorbita y se la tiraba desde ahí, te iba a tomar como el pop y muerto. Es más, el propio Villarejo reconoce que, en efecto, su método tuvo mucho éxito. Bueno, me hice de oro. Me hice una mateta. No, de verdad, De verdad. Fíjate qué cosa más tonta. O sea, era la información marginal que yo decía. En estos audios se escucha al comisario hablar sin tapujos ante la hoy ministra de que ese negocio de prostitución lo puso, atención, al servicio de la policía, o como él lo llama, el gremio. La monté en su día y humildemente al gremio le dimos buenas satisfacciones, le dimos buena información en su día al gremio, pero que funcionaba como un tiro aquello, funcionaba como un tiro. Funcionaba como un tiro, era una estupidez. Oye, y el gremio se benefició afortunadamente de aquello. Pero era una cosa tonta, pero de todo el mundo, que la gente importante, políticos, gente como le gusta, Y pese a que todos estos audios hayan salido a la luz, hoy la ministra ha suspendido el único acto público que tenía en su agenda y sigue guardando silencio. Personaje sórdido, Villarejo, y además con un lenguaje tóxico, desagradable, chabacano, refiriéndose, en fin, no voy a reproducir lo que ya acaban ustedes de escuchar, pero al margen de las corrupteras, de las corrupciones, de los chantajes, de las presiones, el lenguaje también yo creo que dice mucho del personaje ante el que estamos. Adrián Arzuaga. En fin, qué decir, ¿no? Se revuelve uno un poco con esta semántica, con ese tono, con esa... Me recuerda un poco el ADN del caso Cote Cabezudo, que en esta casa se lanzó y gracias a eso y gracias a este tipo de intervenciones, la verdad que, en fin, no quiero pensar que son peajes necesarios, pero desde luego si sale a la luz, pues que se adopten medidas muy drásticas. Como decían en el juego del escondite, por él y todos sus compañeros, ¿no? Un poco más. Alejo Vidal Cuadras. Yo, la verdad es que aparte del texto, está el contexto. Entonces, el texto es repulsivo, ¿no? Pero es que es el contexto. Es decir, ¿el contexto qué es? O sea, ¿qué interpreta cualquier observador imparcial si escucha esa conversación? Pues que esto era un grupo de amigos que compartían actividades y compartían un enfoque moral de la función que tenían cada uno atribuida. Entonces yo digo una cosa, si la ministra de Justicia, que era fiscal en ese momento, de la Audiencia Nacional nada menos, está ahí disfrutando de esa conversación, escuchando estas atrocidades y riendo la gracia,
quiere decir que ella participa de ese, no solo de ese clima, sino que ella participa de esta forma de ver el mundo y que está encantada de la vida. Entonces, mi conclusión es que ella, en su propia profesión, debe hacer cosas parecidas, porque cualquiera de los que estamos aquí somos testigos involuntarios de esta conversación y lo menos que hacemos es levantarnos de la mesa y decir, oye, disculpadme, pero yo me voy, o sea, esto es un horror, no, por lo menos eso. No, está ahí participando, disfrutando y riéndole la gracia a un señor que está diciendo que ha montado una red de extorsión sobre la base de una agencia de modelo. O sea, la fiscal de la Audiencia Nacional está escuchando cómo un tipo que es policía, alto mando policial, se vanagloria de la comisión de delitos repugnantes y le ríe la gracia. Está presente, esto está todo dicho. Está presente el máximo mando policial, el de la dirección operativa, en esa comida. Exactamente. Quiere decir está imputado, por cierto. Que no es una comida de amigos, sino literalmente de un influyente juez de la Audiencia Nacional, juez, de una fiscal de la Audiencia Nacional y de un grupo de policías, y la cabeza moral, al menos, de esos policías, que es Villarejo, cuenta detalles sobre una red de extorsión. El hecho de que utilice prostitutas o que ya ha utilizado otras cosas, porque recordemos que ese señor Villarejo está encarcelado presuntamente por haber organizado, y no sé si ejecutado, un apuñalamiento, ni más ni menos. Pero lo que quiero decir es que le está haciendo partícipe de una forma de extorsión mediante prostitutas, y la fiscal también en esa comida está aparentemente compartiendo con ese señor que extorsiona con información, está compartiendo información sensible sobre jueces y fiscales que supuestamente se acuestan con menores. Eso es lo menos que hace en esa comida. Inmediatamente debe ser destituida fulminantemente, y después de ser destituida, dar explicaciones no ante el Parlamento, ante un juez. Es gravísimo. No, es que lo mínimo es que el Ministerio de Justicia le abra un expediente como fiscal, vamos, ¿no? Es lo mínimo. Todo lo mínimo. Sergio. Es tan indecente lo que se escucha durante la comida de estos señores, y tan soez, como bien decía Alejo, que lo único que dan ganas a cualquier persona de bien que esté allí es levantarse e irse. Tenemos que recordar que esta señora, en ese momento era fiscal, hoy es ministra de Justicia, notaria mayor del reino, tiene una responsabilidad asumida en su cargo tan importante, que yo entiendo que cuando un presidente del gobierno elige a su consejo de ministros, lo mínimo que tiene que hacer es conocer un poco el paño, y igual conocía el paño y también le podría gustar al presidente, ¿no? Pero una de las cosas que se nota en la comida es que no era la primera vez que comían, ni debió ser la última. El tono, la jerga, la amabilidad, la confianza, porque fijaros las cosas que están contando. Es cierto que están contando temas que todos saben que son constitutivos de delito, y están en esa confianza. No sabemos quién grabó, debe ser que quien grabó era o de la mesa al lado, no lo conocían. El profesional, Villarejo. O algún acólito de Villarejo, ¿no? Pero es que no entiendo qué hace la ministra siendo ministra aún. No entiendo qué hace el presidente del gobierno de Estados Unidos con la que está cayendo aquí. No entiendo que, como bien decía Alejo, la Fiscalía no actúe contra ella, porque qué menos que cuando uno toma posesión de un cargo de este tipo, dice que hará cumplir la ley y la cumplirá. Oiga, pues si usted tiene que cumplir la ley y la va a hacer cumplir como fiscal o como ministra, lo mínimo que tiene que hacer es eso, tomar cargo de su... Cuando toma cargo de su responsabilidad, al menos luego ejercerlo, ¿no? El gobierno de Sánchez, como yo decía al principio, hace muchas aguas, pero esto ya no es una cuestión del gobierno, esto es una cuestión muy delicada, que yo creo que por dos cosas no va a dimitir, o no quieren que dimita, o el presidente no se lo va a pedir. Uno, por la información que pueda tener ella, que probablemente comprometería muchísimo, muchísimo al presidente del gobierno, viendo con la gente que se juntaba. Y dos, es que si ya dimite ella y el siguiente, que entiendo que hablaremos de ello, es Duque, el quinto de la película, tiene que ser el presidente del gobierno y convocar elecciones. Iván Vélez. Sí, pues yo subrayaría, la verdad que uno escucha esa conversación y tiene la impresión de que, yo no sé si han comido antes, pero desde luego confianza tienen. Desde luego. Es evidente que por lo menos la primera vez no hablas así. No, por eso digo que... La primera vez no hablas así. Que a mí no se me ocurre. La quinta. Que a nadie se le... Es una comida de compinches. Que a nadie se le ocurriría contar esas cosas sin estar completamente seguro de que la gente
a la cual le cuentas todo ello es de tu círculo, no te la va a liar. o afín, de algún modo. Pero claro, ahí es que hay dos planos, otra vez, que hay que distinguir. El plano personal, es decir, pueden contar sus andanzas en burdeles, en lo que sea, pero es que no, aquí estas personas llevan una máscara delante, que es la de sus instituciones. Sus instituciones. Ahí no están en calidad de ciudadanos españoles que se juntan a comer, que eso lo hacemos todo el mundo, ¿no? Y entonces esto me lleva a mí a pensar o a intentar conectarlo con esta idea que está en marcha para erosionar precisamente ese poder de que no hay que judicializar la política. Es decir, que el Poder Judicial pues, a veces es un estorbo para fines espurios y negativos para todos. Estoy pensando sobre todo en estas presiones indecibles que están padeciendo los jueces que tienen que ocuparse de los golpistas catalanes. Entonces, claro, cuando se habla de que no hay que judicializar y se ve que gente que pertenece a ese poder en unos grados tan altos, porque efectivamente no estamos hablando pues, de un abogadillo, pues claro, uno ve que la corrupción pues, supura por todos los poros de esas relaciones entre poderes de todo tipo. Pero sobre todo yo creo que esto demuestra hasta qué punto los partidos políticos, los partidos en el poder, a veces ven en las togas un grave obstáculo. Y en este, pues claro, el obstáculo es enorme y las derivaciones son terribles porque ahí se habla de menores y yo creo que de lo que nos vamos a enterar pues, nos va a dejar asombrados. Por cierto, no quiero que como no está en las noticias, déjame solo avisar, por supuesto lo habéis dado vosotros, pero que la reacción del gobierno, la única reacción de la Presidente del Gobierno en funciones ha sido anunciar que se va a prohibir tales informaciones. O sea, la amenaza. La amenaza es decir, esto es prácticamente lo que dijo Pablo Iglesias, esto que haría cuando aún no era más que un líder de la extrema izquierda conspirando contra el sistema. Como ahora. Yo quería preguntarte, Iván, y por supuesto al resto de la mesa luego me gustaría también escuchar vuestra opinión con respecto a lo siguiente. Sobre todo a raíz del 1 de octubre de 2017, que los separatistas, y entiendo que también que la impericia del gobierno con el despliegue policial masivo en Cataluña y algunos golpes y tal, hizo que el conflicto separatista se internacionalizara. A partir de ese momento, el separatismo consigue elaborar un relato que internacionaliza, un relato según el cual España no sería un país a la altura del resto de las democracias europeas, en tanto que su justicia estaría extremadamente politizada, en tanto que los mandos policiales se verían sumergidos en contubernios, en tanto que esto. Esto no es... Hombre, pues esto... Proveer de munición argumental al separatismo, ¿esto no es darle la razón a los separatistas? Igual tienen razón. No, la pregunta es muy pertinente, muy pertinente. Efectivamente, esto puede dar munición y mostrada en sitios, por cierto, en un sitio en el que coincidí con Alejo hace unos meses, en el Parlamento Europeo, donde me llevé pues, el jarro de agua fría de darme cuenta de que la acción exterior de España ha sido prácticamente nula en todo esto. Y he tenido otra experiencia que no puedo contar por motivos que no vienen al caso, donde un embajador me reconoció pues, que le habían dicho que chitón, hablando en cheli, si se quiere, ¿no? El PP. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque efectivamente esto puede ser munición para ellos. Es la España que describen. De acuerdo, pero hay que verlo también desde el otro punto de vista. Quitando a determinados jueces, en el caso de Llarena, que es el que nos ocupa, que es el que tendría que meter a la cárcel a estos hispanófobos, pues ahí también estorba el Poder Judicial, pero les estorba en beneficio de los golpistas. No sé si me explico. Es decir, que entonces es una corrupción de ese poder que sirve para ambas Sí, pero se ve contaminado. Lados. O sea, una manzana podrida pudre al resto. Es decir, la imagen de la justicia española sí, pero la idea queda muy tocada. Yo lo digo que no, por supuesto, pero también queda tocadísima la acción de un ejecutivo que está constantemente presionando a los jueces. No nos podemos olvidar de eso. Y de los chantajistas catalanistas, que se aprovechan siempre de la errática conducta de pactos de los partidos nacionales, que le dicen, oye, quítanos las acusaciones, sácanoslos de la cárcel. O sea, desborda el Poder Judicial. Hay que poner también encima de la mesa que esa presión a la que te estás refiriendo, que existe, viene y ha provenido siempre mayoritariamente, no digo que no la haya habido desde mi partido, mayoritariamente desde la izquierda, con además amenazas, con muy malas formas y muy malas maneras, como estamos viendo ahora, por poner un poco todo en su justa medida. Sergio, estamos viendo que esto es bochornoso. Yo no estoy acusando en este caso al PP, no, en absoluto. Quiero decir que los que son socios... de los políticos, yo digo sí, pero sí, unos más que otros, unos más iguales que otros.
otros, efectivamente. Pero escucha, me refiero a que desde luego, desde el punto, que la pregunta es muy buena, la de Rafa, en el sentido de que los golpistas pueden decir, ¿se dan cuenta ustedes de que en un bar con 4 copas esta gente es capaz de meter tu micrófono en una cama si es necesario? Sí, pero es que después hay que ver, 9 años después, que ahora el obstáculo son unos jueces, el obstáculo para el gobierno actual, que está sostenido por los catalanistas. Yo por eso pienso que harán todo lo posible por mantener, porque esto es un chollo. Pedro Sánchez es un verdadero el mayor chollo para su objetivo. Entonces, ellos piensan que pueden apretarle hasta tal punto que sabedores de las injerencias en el Poder Judicial pues podrán desactivar esos procesos. Hay arena. Ahí es lo que yo quería así, expresar. un momentito que quería Alejo desde hace tiempo. No, a ver, y luego te doy la palabra enseguida. Bueno, por supuesto, los separatistas no son los más indicados para reprochar a nadie corrupción. Porque si ha habido un régimen corrupto, es el del independentismo catalán, hasta extremos realmente escandalosos, ¿no? Pero vamos a ver, yendo al fondo, quitando la espuma y yendo al fondo, lo que revela este episodio bochornoso es que este gobierno y el partido que lo sustenta y sus aliados han llegado a un nivel de degradación moral que resulta ya alarmante e insoportable. Porque, fijaos, si el nivel moral es ese, es decir, nulo, ¿por qué no pactar con los que quieren destruir la nación con el fin de estar unos meses más en el poder? O sea, si es lo mismo. Parecen socios. Es decir, cuando tú... A ver, de la misma manera que la libertad es una, no se puede trocear. Oye, aquí tenemos libertad económica, pero no tenemos libertad de expresión. No, no puede ser. O sea, la libertad es una, es un bloque, ¿no? Entonces, la moral también. O sea, tú no puedes decir, oiga, no, yo es que no robo, pero trafico con menores. No, oiga, perdone, ¿no? O sea, ¿qué decir? O sea, la moral es un bloque. Bueno, pues este gobierno, que carece absolutamente del mínimo escrúpulo moral, nos damos cuenta de que eso que nos resistimos a veces a creerlo porque es tan absolutamente inverosímil, pues sí, puede pactar la destrucción de su país con tal de seguir en el poder un año. Probablemente la haya pactado ya. Pero fijaos, es el proceso. Pero fijaos que, por eso digo que voy al fondo, no es ya por el motivo evidente y prosaico del interés egoísta. No, es más profundo. Es que su inmoralidad es tal que no hay ningún mecanismo interior dentro de Pedro Sánchez que le impida hacer eso. Porque, vamos a ver, ninguno, salvo rarísimas excepciones, los humanos no somos santos ni somos perfectos. Pero todos tenemos unos límites, tenemos un espacio moral que sabemos que no podemos invadir, ¿no? Este no, o sea, no tiene límites. O sea, esa conversación demuestra que no tienen límites morales. ¿Te acuerdas, Alejo? Entonces, claro, si no los tienen, pues eso que nos parece aberrante puede estar sucediendo. Puede ser que haya pactado ya con aquellos que desde la extrema izquierda y desde el separatismo golpista quieren liquidar una nación con 5 siglos de existencia. Puede ser que esto esté pasando, ¿me entendéis? Acuérdate, Alejo, de uno de los puntos fundamentales de las bases de Manresa, el Poder Judicial para los catalanistas. Sí, y de ahí en adelante. Así es, Timmermans, te voy a dar la palabra enseguida, inmediatamente. Pero antes quiero que los espectadores del Gato al Agua sepan que aquí en Intereconomía estamos preparando una serie de conciertos. Lo explica nuestra compañera Bea Fajardo. Buenas noches. Pues sí, la taquilla de Intereconomía está abierta y ya pueden comprar sus entradas. Fantásticos eventos que no pueden perderse. Conocen a Kake Minuesa, ¿verdad? El que plantó cara a los terroristas, al que agredió Monedero, pues hará un monólogo en el Teatro Rialto de Madrid el 9 de octubre. Un monólogo de derechas, pero con mucha mano izquierda. Nos contará qué hay detrás de sus arriesgados reportajes y también les promete muchas risas. No queda nada, así que compren sus entradas cuanto antes. Que les gusta mucho José Manuel Soto y
¿Y su última canción? Soy español. Pues corriendo a Barcelona, porque en el Teatro Victoria estará en concierto este artista de excepción el 16 de octubre. El artista sevillano visita la ciudad condal para compartir nuevas canciones y las de siempre en un concierto en el que no podrán permanecer sentados. Concierto de José Manuel Soto, un cantante comprometido con España y con todos los catalanes. Y si les digo que pueden escuchar la Macarena en directo, los del Río también estarán en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Bailarán y disfrutarán con canciones conocidas por todos. Compren ya sus entradas y no se queden sin disfrutar de los eventos que les ofrece la taquilla de Intereconomía. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Ayer miércoles hubo otra cata de productos gourmet en el Club de Amigos de Intereconomía. Esta vez gracias a la finca Encomienda de Cervera, localizada en Almagro, dentro del macizo volcánico del Campo de Calatrava. Se trata de un monumento natural desde 1999 que nos ofrece productos de origen volcánico únicos y de gran calidad, tal y como pudieron comprobar nuestros amigos y socios. Allí probaron los vinos Vulcanus y Póker, aceites de oliva virgen extra y quesos de oveja negra. Nuestros socios terminaron de una manera muy dulce con los bombones de la Casita de los Bombones, unos selectos dulces hechos de una manera completamente artesanal y con las mejores calidades. Se venden en tiendas de alimentación selecta y productos gourmet. Se venden en nuestro país, pero también en los Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Suecia o en Italia. Si quieren ustedes disfrutar de experiencias como estas, háganse socios del Club de Amigos de Intereconomía aquí están viendo ustedes, debajo de mí, www.intereconomia.org o llamando a este mismo teléfono, el 91-616-2464. Asís Timmermans, se había robado la palabra para irnos a publicidad, te la vuelvo a dar. No, o sea, es vuestra, porque es que yo creo que estamos todos, no sé si os pasa, que estamos todos un poco... Indignados. Sí, yo creo que más que indignados, asombrados, preocupados. Entonces yo lo que quería, es un poco difícil fijar la atención cuando están pasando tantas estrellas por el firmamento, porque estamos hablando de una tesis doctoral, de un plagio del cual todavía no ha dado cuentas ante la demostración del plagio, y sobre todo de su falta de autoría, Pedro Sánchez, del último de los escándalos, pasando por el resto, ¿no? Aunque vayamos a hablar de él, que es de otra naturaleza, que es el de Pedro Duque, pero lo más grave es una cosa que tiene dos caras para mí y solo lo cito aunque se haya citado, es decir, que aparentemente el conchabeo es una palabra que no sé si está aceptada por la Real Academia Española. Sí, conchabado. Sí, pues conchabado, pero creo que en Chile dicen conchabear, no conchabar, como se dice en España, pero yo siempre he dicho conchabear, que es cambiar unas cosas por otras, es decir, es como negociar, y la apariencia que hay en esa reunión con un mafioso, con la cabeza de una mafia policial que confiesa a ellos mismos haber arruinado la vida a mucha gente mediante una red de prostitución que sacaba información de que luego la utilizaba contra esas personas. La apariencia es que la ministra conchabea con esa mafia policial. Y si eso fuera verdad, que yo no sé si es verdad, pero si esa apariencia fuera verdad, estaríamos hablando de la posibilidad de que a la ministra de Justicia la hubiera puesto en el gobierno una mafia oscura. Eso puede no ser verdad, pero esa ministra tiene que ser apartada inmediatamente y a partir de ahí empezar a dar explicaciones. Y segundo, la cruz es que inmediatamente cuando ha salido eso, que ese es el tema fundamental, el gobierno ha reaccionado amenazando con prohibir informar de esos hechos. Eso es lo más grave que ha ocurrido. Decías así que la ministra tiene que dar explicaciones. Lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones, comunicar... No, perdón, yo he dicho que lo primero es dimitir, no dar explicaciones, pero por supuesto respeto tu... En tanto que no ha dimitido, pues al menos que dé explicaciones la mujer. Bueno, pues hoy vean su reacción ante las cámaras. A 10 de este mes de octubre
haré una comparecencia en el Congreso y ahí les explicaré absolutamente todo. Muchísimas gracias, porque ahora estamos con un tema que es muy importante. Es la presentación de un libro, es un libro que refleja una realidad, que es la realidad de la discapacidad en España. Iván Vélez. Sí, antes me parece que era Sergio el que decía que esto pues obedece, o esa apariencia tiene, pues a una improvisación, la configuración del gobierno, ¿eh? A mí me gusta mucho, para huir siempre de planteamientos maniqueos, que creo que no aclaran nada, la figura del polígono de fuerzas, es decir, cómo unas fuerzas, unos grupos apoyados en otros dan una resultante. ¿Por qué digo esto? Pues porque la resultante que tenemos es el presidente del gobierno, la resultante de muchos factores y de muchas corrientes y de muchos grupos, como este que se ha sentado a la mesa, según todos estamos de acuerdo esta noche, que consideramos que había pues una interrelación muy profunda. La resultante ha sido Pedro Sánchez. Entonces, todos, al fin y al cabo, están apoyando al presidente del gobierno, que es al que habría que pedirle cuentas de todo esto, porque además es él al que se le recuerda constantemente y hoy hasta el propio Pablo Iglesias se le recuerdan declaraciones previas donde se mostraba pues como un gran moralista, un puritano, un hombre recto, cristalino, que además venía a quitar a un gobierno pretendidamente corrupto, hasta el tuétano que sería el PP. Claro, y la resultante de todas estas fuerzas, insisto, que están antes de la configuración del gobierno, nos lleva a esta cristalización final que es el que hay actualmente. Pero es que además dice, tiene la desfachatez de viendo la que está cayendo, que él dice que su gobierno ha venido a limpiar y está limpiando. Entonces, claro, tú te quedas un poco atónito. Pero es que algunos de los vectores previos están completamente sucios, como es el caso que nos ocupa. Pues que limpie. Claro, por supuesto que limpie, si todos estamos de acuerdo en que limpie. Porque este vector judicial, pues vemos que tiene pues, un punto de aplicación que sería Garzón, ¿verdad? Para utilizar la metáfora hasta el fin de las consecuencias. Y esto es lo verdaderamente preocupante, que hay una serie de inercias, de grupos, de intereses, pues que son los que mueven realmente la política en España. No olvidemos que el presidente del gobierno no está ahí por una votación de los españoles, no está ahí por un resultado de la democracia más pura, que incluso está ahí por los despachos. Que incluso en Cataluña llevamos una línea ya muy prolongada de herederos de otros herederos. En fin, quiero exponer sobre la mesa este tipo también de corrupción, de llegada al poder y de consolidación del mismo. Vamos a ver, el grado extremo de la corrupción moral, la corrupción institucional, es cuando se corrompe ya el lenguaje. Entonces, ¿cómo puede decir el presidente de gobierno, he venido a limpiar y estoy limpiando, cuando tiene de ministra de Justicia, vamos a decirlo claramente, a una señora que es parte de esa basura que hemos escuchado? Es parte, no es espectadora, es parte, está participando. Por cierto, habéis dicho limpiar, déjame citar al gran Alfonso Usía, que escribía un verso demoledor: el doctor que nos emboba no acaba de comprender que está más sucia su escoba que lo que intenta barrer. Exactamente. Bonito cuarteto. Adrián Alsuaga, a ver, que no hemos escuchado tu opinión. No, yo es que, en fin... No, que simplemente eso, es decir, que el lenguaje, o sea, la desfachatez es tal que, Sergio, lo que hemos de entender es que las palabras en boca de ese gobierno no significan nada o significan lo contrario. Es decir, cuando él dice estoy limpiando, y está sentado sobre un montón de estiércol, o sea, es una cosa que... Entonces, que para cuando él no ya es las estiércol, palabras no significan nada o significan lo contrario, chico, hemos llegado ya al extremo de la máxima corrupción, que es la corrupción del propio significado de las palabras, ¿no? Yo creo que sin ir más allá, Pedro Sánchez, que nos ha demostrado que todo es posible, ¿no? O sea, cualquier persona puede acceder a la política, en fin, yo creo que es el adalid de todo se puede hacer, luego ya veremos cómo lo hacemos, pero para mí hay un mensaje que es la primera vez en mi vida que siento miedo, y lo voy a explicar, ¿eh? Yo veo esa mesa redonda, que para mí es un reloj con distintos engranajes que alguien les ha puesto ahí, porque es una maquinaria perfecta, que trabajan sobre el mismo contexto, como indicabas, pero que forma parte de una maquinaria aún mayor. Yo realmente pienso que ¿a quién beneficia todo lo que está ocurriendo ahora? O sea, si eliminamos de la ecuación, como decías antes, la espuma, si realmente profundizamos un poco, ¿cuál es el fenómeno que puede ocurrir si esto sigue más allá? Que desaparezca la Constitución.
desaparezca el país, perdona. No, es que la el país, nación. no, perdona, Desaparece Alejo, la nación. Alejo, pero al pero decir la España, nación. no, pero es un Estado de Derecho. No, pero la Constitución es una cosa eventual y accesoria. Es, la nación es una barrera lejana, inicial. Ha habido es un muro inicial. Es un muro inicial. Es la arquitectura jurídica, pero solo eso. Exacto. Pero claro, como estos sigan adelante, yo no sé qué hay que hacer, pero desde luego lo que hay que hacer es que la gente buena se anime, como Sergio, a trabajar para la política. Pero ¿quién se va a meter en la política teniendo estos macarras? Pero que te ponen un micrófono en el coche, que te escuchan, que te cambian la voz, que te pueden hacer cualquier barbaridad, que te hunden la vida a propósito, perfectamente orquestada. ¿Pero quién se va a atrever a meterse con esto? Pero claro, es que la liquidación de la nación no es tanto la liquidación de un espacio físico o de un patrimonio histórico, es la liquidación de la matriz de nuestros derechos, de nuestras libertades, de lo que somos en el mundo. Pues ya les has oído, les da igual. O sea, es que España como nación nos da un sustento personal, espiritual, económico, institucional, cultural, somos algo social, cultural. Pero ¿y de qué sirve teniendo a Lola ahí? Entonces, es que claro, cuando decimos, no, es que españolismo, ¿qué es un españolismo y tonterías? O sea, vamos a ver, la nación representa todo aquello que nos hace seres libres, dignos, o sea... ¿Tú te sientes libre con esa gente ahí? Yo siempre digo, oiga, si no hay pista de baile no se puede bailar. Entonces, si nos quitan España, nos quedamos sin pista de baile. Entonces, no podemos bailar. O sea, es una cosa dramática. Lo que está pasando es algo realmente escalofriante. Yo espero que, como otras veces en nuestra historia, esas energías ocultas que tiene el buen pueblo español salgan, ¿no? Y la cosa se vuelva a enderezar, ¿no? Porque es que realmente hace mucho tiempo que no estábamos en una situación peor. Iván Vélez y Sergio López. Yo quería, insistir en que aquí la Constitución es algo pasajero. O sea, estoy mucho más alineado con la tesis de Alejo. La Constitución, además, nos ha llevado en gran medida hasta aquí. Esto hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que los males de la patria, de la nación, están incubados. Está el terreno abonado en la propia Constitución. Nacionalidades y regiones, por ejemplo. Es decir, me obligo incluso a decir que estoy de acuerdo con Pablo Iglesias en el sentido de que es un candado, pero es un candado en el sentido contrario al que él la presenta. Es decir, es un candado para las libertades de la nación. No al revés. Es decir, en la Constitución, que ya sabemos quién la elaboró y qué polígono de fuerzas había también detrás, que no nació como una seta de otoño, no. Había unos intereses ideológicos, financieros, regionales que todos conocemos. No hay más que escarbar mínimamente. La Constitución, hoy por hoy, no nos garantiza absolutamente nada. No, es como si me pongo yo el traje de la primera comunión. No me vale, está claro. No pero vale. El Estado de Autonomías ha provocado muchas de las circunstancias que hoy estamos viviendo, eso está claro. ¿Hombre? Pero cojamos lo bueno y eliminamos lo malo. Eso es ser inteligente. Entonces aquí sobran un montón de páginas, a ver, sobran un cerro de páginas. Sergio López, la última intervención sobre este tema, porque quiero acabarlo. Muy rápida, a colación de lo que decía Adrián, pero sí que quería señalar, en relación a lo que comenta Iván, que tendrá sus peros, que los tiene, pero gracias a esa Constitución y al acuerdo de aquellas personas que estaban allí en ese momento, hoy estamos aquí. Probablemente si no hubiera llegado ese acuerdo, a lo mejor no estábamos aquí hablando con total libertad. O a lo mejor estábamos mejor, Sergio. O a lo mejor mejor. Pero más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque al final, vete a saber, Iván, dónde estábamos. Y decía una cosa, Adrián, decía, valientes políticos que se meten en esto, ¿no? Y es verdad, hay que tener ahora mismo un poco de valentía para entrar en esto. Pero yo tengo que decir una cosa con total sinceridad, y probablemente sea políticamente incorrecto. Tal y como se ha configurado hoy al político, es decir, al microscopio que nos están sometiendo, en el momento que empiezas a coger cierto revuelo político, es decir, cierta responsabilidad, el microscopio te lo van apretando más, y yo tengo que decir que no hay nadie en España, nadie, no hablo de la clase política, nadie que pueda someterse al microscopio exhaustivo. Siempre en algún momento hemos metido la pata, en algún momento. Entonces, como no limitemos, no solamente los políticos, sino también la sociedad, hasta dónde vamos a llegar, en lo personal, en lo privado, en lo empresarial, en lo íntimo, en lo familiar, para contra un político, al final aquí no va a querer venir nadie. Y aunque está muy mal y también es políticamente incorrecto, la política y los políticos somos más necesarios que lo que la sociedad cree y lo que algunos medios de comunicación hacen ver. Sí, pero fíjate, Alejo, es que tengo pendiente, además tengo al periodista
del diario El Español, Gonzalo Araluce, lo tengo en una mochila en la calle porque él, su periódico, por mejor decir, tiene algunas de las novedades, las últimas novedades sobre el caso de Pedro Duque. Ya saben ustedes que el ministro de Ciencia y Tecnología, bueno, pues se ha descubierto hoy que compró un chalet de lujo en Játiva por medio de una sociedad instrumental con el objeto único, él dice que no, lo veremos, de eludir impuestos. Gonzalo Araluce, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gonzalo, quería preguntarte por la última hora, las novedades, porque sé que hay novedades, lo lleváis a toda página en El Español, respecto de esta polémica del ministro de Ciencia y Tecnología. Así es. Bueno, hablar de última hora es un poco curioso, ¿no? Porque parece que a cada minuto que va pasando nos estamos encontrando con diferentes novedades relacionadas con este gobierno. Hoy le ha tocado a Pedro Duque y cada hora que está pasando es un nuevo episodio, ¿no? Sobre su situación. Entonces, bueno, nos hemos encontrado hoy con una situación en la que conocemos que Pedro Duque tenía una sociedad patrimonial bajo la cual estaban inscritas 2 viviendas. Con la que presuntamente evadía impuestos, ¿no? La última hora con la que nos hemos encontrado es que hoy Pedro Duque ha dado una serie de justificaciones sobre esa situación, pero que no encajaban completamente con las cifras que tiene relacionada con su empresa. Su empresa se llama Copenhague Gestiones de Inmuebles. Las cifras de esta empresa, las que vienen declaradas, es que en los últimos 3 años no hay ningún tipo de ingreso, y eso va un poco en contra de lo que hoy ha declarado, de que sí que tenía alquiladas estas viviendas que estaban inscritas con esta sociedad. Lo que está claro, Gonzalo, entonces, lo que tenemos seguro, garantizado ya, es que el ministro ha mentido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, preguntarte por qué supone tener una sociedad instrumental de ese tipo y que no facture. ¿Esto qué implica? Hay que tener una cosa bastante clara. Tener una sociedad de este tipo en ningún caso es ilegal. Hay muchas personas que lo tienen y que no representan ningún tipo de infracción. Lo que sí que supone una infracción es tener una vivienda a nombre de este tipo de sociedades y que o no estén en alquiler o no se vendan al precio de mercado estas viviendas. En los últimos 3 años, por lo visto, no ha habido ningún tipo de ingreso en esta sociedad y, por lo tanto, pues cabe poner en duda que se haya puesto en alquiler esta vivienda. Pedro Duque ha dado una serie de informaciones que yo creo que tendrá que ampliar o por lo menos aclarar sobre su situación, porque las cifras desde luego contradicen lo que él ha dicho. ¿Qué puede suponer todo esto? Pues nos encontramos en una clara infracción administrativa en caso de que no haya una explicación convincente, ¿no?, sobre su situación. Una infracción administrativa que se tendría que resolver seguramente con una sanción administrativa. Una sanción administrativa. Esto traducido en términos políticos, y esto ya es más, te pregunto desde tu punto de vista analítico y por tanto subjetivo, ¿tú crees que esta sanción administrativa, tratándose de quien se trata y formando parte del gobierno de Pedro Sánchez, que advirtió hace solo 2 años que, en fin, que este tipo de cosas él no las iba a tolerar, ¿tú crees que podría incluso cobrarse la cabeza el ministro? Sanción administrativa, hablando claro, es una multa, ¿no? Lo que todo el mundo podría entender como una multa, una sanción económica que él tendría que desembolsar. Para que tuviera que tener consecuencias mayores, por lo menos desde el punto de vista legal, la cuantía que tendría que haber evadido fiscalmente tendría que ser bastante mayor de lo que en principio podría parecer, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos 3 años no ha declarado ningún tipo de ingreso. Previamente sí que los había declarado. Y además coincide que que ha dejado de declarar ese tipo de ingresos cuando él vino a España, entonces cuando él podía disfrutar de esas 2 viviendas. ¿Qué consecuencias podría tener todo esto en el plano político? Nos estamos encontrando con una situación, y esto ya es desde el punto de vista más subjetivo, ¿no?, que para eso hemos venido también a debatir, en el que el gobierno se está encontrando en una fragilidad que está corroyendo sus raíces más profundas, ¿no? Apenas ha superado los 100 días de gobierno y nos hemos encontrado con varios ministros en situaciones críticas. Ya hemos encontrado dimisiones, mentiras. En este caso hablamos también de Dolores Delgado, ¿no?, ministra de Justicia, que en un primer caso dijo que jamás había conocido a Villarejo y que los audios, las informaciones periodísticas lo están desmintiendo. Y ahora Pedro Duque, que también ha terminado diciendo que su literalidad, creo que era algo así, como que sus acciones en ningún caso eran punibles ni moralmente ni legalmente.
Pues las informaciones periodísticas desveladas por El Español, desde luego, revelan otra situación. Es una situación bastante diferente a la que él ha reflejado. Ahí depende el listón que cada uno se haya puesto. Este gobierno, en un primer momento, presumía cuando estaba en la oposición y ahora presume cuando está en la Moncloa de tener un listón muy alto, muy exigente, ¿no?, en cuanto a la claridad de sus cuentas, de sus miembros, de sus políticos. Entonces, ¿qué tendría que hacer él? ¿Qué tendría que hacer Pedro Duque? Desde luego, iniciar algún tipo de conversación con Pedro Sánchez, que es el que tiene que tomar la última decisión, y yo creo que ahí se encuentra en una tesitura bastante difícil. Ser fieles a su situación, a su listón tan alto que ellos habían planteado, o bien mantener a Pedro Duque en el gobierno para evitar una debacle mayor. Gonzalo Araluce, dos últimas preguntas. Te habla en este caso el colaborador contertulio de esta noche, Adrián Arzuaga. Buenas noches, Gonzalo. En primer lugar, enhorabuena por trabajar algo que no es del todo agradable. Buenas noches. Una pregunta. Este político de otro planeta, yo he estado leyendo hoy que argumentaba que, bueno, efectivamente ese vehículo jurídico, esa sociedad patrimonial, que él se la autoarrendaba, ¿de acuerdo? Eso es lo que daría soporte a esa realidad, sin ningún tipo de problema. Al parecer, cuando le solicitan de los últimos 5 años, porque lo anterior ya prescribe, algún tipo de argumento documental en el que se sostenga ese contrato de arrendamiento, ¿eso hay constancia de que haya aparecido? Porque inicialmente decía que no tenía por qué mostrarlo. Efectivamente, nos encontramos ante esa tesitura. Los últimos años son los más importantes y son a los que él ha hecho referencia. Son los más importantes porque son los que en principio y supuestamente él habría disfrutado de las viviendas que están puestas a nombre de esta sociedad patrimonial, ¿no? Entonces, la documentación que él ha presentado, cuál ha sido en su rueda de prensa, ha sido nula. Yo creo que, desde mi punto de vista personal, que lo más coherente hubiera sido que él hubiera dado algún tipo de explicación de los consejos que él había recibido. Ha dicho que el notario con el que lo inscribió le dijo que era todo legal, pero que en realidad estaba caído en una infracción, ¿no?, administrativa. En ese caso, pues él tendría que aclarar que iba a pagar la multa lo más rápidamente posible, que iba a atender a esta situación y a partir de ahí intentar seguir adelante o ya dimitir. Eso ya correspondería a él por su cuenta, ¿no? ¿Qué contratos o qué papeles él está obligado a mostrar para expresar su versión, ¿no?, que es la correcta? Pues algún tipo de contrato, efectivamente, que contradiga, aunque es bastante difícil porque esto ya es oficial, las declaraciones que él ha hecho de los ingresos de sus empresas. En estos 3 últimos años no ha declarado ningún tipo de ingreso y eso no encaja ni habiendo autoalquilado esa vivienda a sí mismo o a su familia. Eso es una cosa incomprensible y sería imposible de compatibilizar. Gonzalo, una última pregunta. Te habla Alejo Vidal-Cuadras. Sí, buenas noches, Gonzalo. Vamos a ver, tú que has investigado a fondo los detalles de este asunto, ¿la sociedad patrimonial tiene como único activo el chalet de Játiva o tiene algún otro activo? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿esa sociedad patrimonial se constituye en el momento, o prácticamente en el momento, en que se hace la compra del chalet o ya existía antes? Pues parece, según las informaciones periodísticas reveladas, tanto que hemos publicado en varios medios, empezando por OK Diario esta mañana y nosotros por El Español, que por lo menos 2 viviendas están constituidas bajo el nombre de esta sociedad patrimonial, ¿no? Serían tanto el chalet de Javea, que por cierto es el lugar de nacimiento de la esposa de Pedro Duque, como una vivienda en el madrileño distrito o cerca de la calle de Arturo Soria, ¿no? En principio esas serían las 2 viviendas que estarían vinculadas a Copenhague Gestores de Inmuebles, que es la sociedad que aparece como gestionada administrativamente, de nuevo, por la mujer de Pedro Duque, ¿no? ¿En qué momento se constituyó esta empresa? Pues lleva constituida ya desde hace varios años y en los balances que podemos encontrar de esta empresa nos encontramos tanto con ingresos como con pérdidas. Se podría corresponder con ingresos por alquileres, por arrendamientos, como por cualquier otro tipo de gestión, ¿no? Se crearon antes de comprar estas 2 viviendas, que son las que están ahora mismo bajo el foco y que han puesto en un brete, ¿no?, de nuevo al gobierno y ahora a Pedro Duque, ministro de Ciencia.
Gonzalo Araluce, nuestra enhorabuena desde El Gato al Agua y muchas gracias por haber entrado en directo para esta casa. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Esta también es vuestra casa. Un saludo. Quiero que vean al ministro, al Pedro Duque, al ministro de Ciencia y Tecnología, defendiéndose o intentándolo esta mañana. Ni asesoré suficientemente, con lo cual he sabido que jamás tenía que facturar por parte de esa sociedad ningún otro ingreso que no fuese de la propia sociedad. Entonces, pues en eso estoy muy tranquilo. Lo único que la sociedad ha facturado es cuando los dos hemos estado fuera de España unos cuantos años y hemos alquilado la casa a alguien, ¿no? Y entonces esa fue la única facturación que ha tenido la sociedad. Yo pienso que no hay ninguna consideración ética sobre esto. Es decir, lo importante de todo es se hace una operación que además incluso viene promocionada desde el gobierno, que bueno, eso fue el tiempo aquel de la burbuja y ahora ya no haríamos lo mismo, ¿no? Pero en ese momento pues estaba promocionada y todo es completamente legal. Así es, Timmermans. Sí, no, yo no voy a opinar técnicamente porque hay asesores fiscales. O sea, yo no soy asesor fiscal. Por ejemplo, mi mujer es extraordinaria asesora fiscal. Pero, es decir, es un tema que hay que examinar. Yo creo que él tiene conciencia de haber hecho bien. Por ejemplo, es posible también, quiero decir, que los ingresos, por ejemplo, que no estén en sus cuentas, en las cuentas de la sociedad, se haya hecho fiscalmente como la presunción, digamos, de alquiler o de imputación del alquiler propio, es una presunción fiscal, no mercantil, es posible que haya hecho un ajuste positivo, un ingreso, que haya declarado un ingreso en impuestos. No lo sé, me da la sensación de que no, me da la sensación de que alguien le aconsejó hacer eso, de que mucha gente lo hacía y de que, bueno, es un pequeño o no lío en el cual le ha metido su asesor fiscal o no. Es decir, si el problema no es ese. Para mí hay dos problemas. En primer lugar, que cualquier utilización, aunque sea ordinaria, de una sociedad, cosa que muchos profesionales hacen, sobre todo cuando en fin, tengamos en cuenta que Pedro Duque ha sido ha manejado empresas, quiero decir, que es que no solo es un astronauta, no sé cómo decir. En primer lugar, el primero es ese uso maniqueo y demagógico de que cualquiera que me caiga mal en política o que sea mi adversario, por el hecho de ser titular o administrador único de una sociedad o lo que sea, ya es un poco menos que un ladrón. Y eso, quien más lo ha promovido es la izquierda, es decir, Pedro Sánchez y Montoro. ¿Os acordáis de ese ministro socialista que hace poco nos dejó por otra ministra cuya única diferencia es una letra? En primer lugar eso, y en segundo lugar las declaraciones del propio Pedro Sánchez hace muy poco le obligan, eso es lo que yo haría, a salir a hacer declaraciones, pedir disculpas por la gravísima demagogia que ha hecho. Y en mi opinión lo que Pedro Duque debía hacer es irse de ese gobierno. Pero no ya porque él se haya equivocado, que creo que se ha equivocado, sino porque... Yo creo que está arrepentido, fíjate. Sino porque no se merece, es un gran hombre que no se merece eso, y ese gobierno, que es una cueva maloliente, no se merece un hombre como Pedro Duque. ¿Te referías? Un segundo, Alejo, un segundo. Quiero que vean ustedes las imágenes a las que se refería Sis Timmermans de Pedro Sánchez, elevando tantísimo el listón que ha tendido una trampa a sus propios ministros. Vean. Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera. Ese es el listón que está sirviendo, el listón político, el listón fiscal, el listón moral también, porque saben ustedes que la ministra de Justicia se refirió a un compañero como nenaza o maricón. Ese es el listón moral que ha puesto Pedro Sánchez y por el que media España era homófoba. Bueno, pues ahora si hubiéramos de aplicarle a él el listón que él ha colocado tan alto, esta mujer debería marcharse por entre otros muchos motivos. Vamos a hacer una recapitulación de lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez desde primera hora de la mañana y enseguida doy la palabra. 2 viviendas a nombre de una sociedad patrimonial. Esas 2 casas le han llevado hoy a dar la cara al ministro de Industria e Innovación. Tal como ha publicado OK Diario, se trata de este chalet de 335 metros cuadrados y 4 plantas en Madrid, entre Arturo Soria y Conde Orgaz, una de las zonas más caras de todo Madrid.
Y de esta otra casa de lujo en Javea, que cuenta con una parcela de 757 metros cuadrados y la vivienda con 2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños y un cobertizo. Ambos inmuebles están a nombre de una firma creada en España y llamada Copenhague Gestores de Inmuebles S.L., una empresa del astronauta y de su mujer, Consuelo Femení, actual embajadora de España en Malta. La montaron en calidad de administradores solidarios el 4 de febrero de 2005. Esta es la fecha de inicio de actividad. Gracias a esto, habrían evitado pagar hasta 4 impuestos. Pero según sus declaraciones en rueda de prensa hoy, la situación de él y de su mujer son distintas al haber vivido tanto tiempo en el extranjero. Pero fíjense, según El Español, la documentación depositada en el registro mercantil, la empresa Copenhague Gestión de Inmuebles no tuvo ingreso alguno en los últimos 3 años, ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017. Nada. A pesar de que, como hemos visto, ha asegurado ante la prensa que ingresaba como persona física el alquiler a su propia empresa. Sergio López, ¿qué opinión tienes al respecto? No, sin ir a la parte tan técnica que comentaba Asís, y como bien decíais, el listón lo puso Pedro Sánchez con nosotros, cuando obligó al ministro Soria, con la presión que ejerció tanto él como los medios afines a la izquierda, a que dimitiera por algo parecido. También con su propio ministro, que duró, creo que fue el ministro más corto de la historia, el señor Huerta, que también con algo parecido le obligó a dimitir. No fue lo mismo, perdona, porque se imputaba gastos personales. He dicho con algo parecido, por eso, sin ir a lo técnico. Yo me voy a la estética política que él... fiscal. Eso es, que él ha impuesto. Simulación. La impuso para nuestro ministro, se la impuso a su ministro, tiene que imponérsela al señor Duque. Pero fijaros una cosa que es lo curioso de esto, es que a los socialistas tampoco les gusta pagar impuestos. Aquí lo estamos viendo. Por eso nosotros siempre abogamos por la bajada de impuestos, porque cuanto más bajes los impuestos, cuanto más los bajes, más evitas este tipo de cosas. Aun pudiendo ser legal, habría que analizar el tema del alquiler, irte a lo técnico, lo estético. Para su presidente, para su secretario general, es que ese señor no debe de estar ahí. Decía en su ejecutiva, probablemente, como Pedro Sánchez tiene tanta cara, dirá, es que esto no es mi ejecutiva, es mi consejo de ministros, ¿no? Porque, pues, yéndote al detalle. Y luego una cosa que yo creo que es muy importante. El por qué no dimite, el por qué Pedro Sánchez le sujeta, creo que lo he dicho antes, es que detrás de Duque va él. Fíjate, es que yo creo que Pedro Sánchez le está diciendo, por favor, no dimitas. Yo creo que él quiere dimitir, se quiere quitar de ese foco porque no le interesa. Porque para un tío brillante que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, con una carrera brutal, con su mujer, una persona diplomática, tal, ¿qué haces ahí, Pedro Duque? Entonces, yo creo que él está diciendo, oye, vente para acá que yo me voy a ir. Y el otro está diciendo, no me jodas, perdóname la presión, porque como te vayas tú, me toque yo detrás tuya. Con lo cual, no te vayas. Vamos a ver. No te vayas. Esto, a pesar de que puede tener ciertas complicaciones técnicas, en el fondo es bastante sencillo. A ver, si una persona constituye una sociedad y esa sociedad compra 10 pisos y los alquila, pues no pasa nada. O sea, tú tienes un negocio que consiste en alquilar pisos. Esos 10 pisos, como es lógico, no los pones todos a tu nombre, sino que constituyes una sociedad de la cual tú eres el administrador y tu mujer y tu cuñada, es igual. Tienes esa sociedad. Esa sociedad cobra los alquileres y es una empresa. Y entonces los gastos que deduces son pues los lógicos, la reparación del ascensor, lo que toque, los impuestos, y lo que te quede de beneficio, pagas impuestos en sociedades y ya está, ¿no? Vale, muy sencillo. Ahora bien, tú constituyes una sociedad y te compras 2 inmuebles, ¿vale? 2 inmuebles, que los tienes a nombre de la sociedad, lo cual, en principio, no es ilegal. Tú constituyes una sociedad que tiene unos activos, ¿no? Bien. Y cuando tú estás en el extranjero, lo alquilas, ¿no? Los alquilas y esa sociedad recibe los alquileres y descuenta los gastos que correspondan. Bien. Hasta aquí yo, la verdad, no le veo ningún problema. Tú vuelves y ocupas las 2 viviendas. Tú, la de Madrid y el chalet de Játiva. Entonces ya entramos en un terreno más delicado, ¿no? ¿Por qué? No necesariamente. Mira, porque esa sociedad, tal como se ha visto aquí, durante estos años no tiene ningún ingreso. Si no tiene ningún ingreso,
algo está fallando. Ahí sí. Algo está fallando. Y en el momento que esa situación es la que es, hombre, ahí sí que ya estás en una zona gris, porque todos los que tenemos una casa sabemos que al pagar IRPF nos imputan una cantidad correspondiente a la vivienda, ¿no? Entonces él eso se lo ahorra, ¿vale? Entonces tampoco paga impuestos de sociedades porque no tiene ningún beneficio. Entonces, a ver, fiscalmente le sale bien la maniobra. O sea, fiscalmente le sale bien. Entonces, después de lo que dijo Sánchez, yo me temo que pobre Pedro Duque, que tiene todas mis simpatías, está en una situación incómoda, porque no cumple los estándares fijados por el presidente del gobierno. Es imposible cumplirlos. ¿Comprendes? Si miraste mal a un perro en un parque, tienes que dimitir. Oiga, es que eso es insostenible, ¿no? Claro. Vamos a ir hablando de... Pero digo que él ha fijado los estándares. No, por eso. Entonces, Aznar, que cobraba a través de la sociedad su actividad profesional, tuvo que pagar una multa escandalosa, que por cierto se la pagó a Montoro. Entonces, esto ha pasado, ¿no? Es decir, Alejo, nos ponemos tú y yo a jugar al lingo aquí. Y decimos, mira, cuando juegue yo, es que iría a 10 centímetros del suelo. Claro, luego te toca a ti y dices, bueno, es que no, eran 10 pulgadas, no 10 centímetros. Claro. Pase usted, claro, no pasa nada. Iván, te voy a dar la palabra inmediatamente después de, a que no sabes dónde vamos. Pues quizá a publicidad. A publicidad, pero antes un consejo de nuestro abogado de cabecera, Durán y Durán Abogados. Buenas noches de nuevo. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Durán y Durán Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tiene que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Durán y Durán Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias, y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Caso Pedro Duque, caso ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Qué está opinando? ¿Qué reclama la oposición? Entiendo que debe estar pidiendo la cabeza. No sé qué piensan ustedes. Vamos a escuchar lo que dicen desde el Partido Popular y desde Ciudadanos. El señor Sánchez debería de dar explicaciones si sigue manteniendo el criterio que le llevó a pedir la dimisión de otros cuando esto ocurrió fuera de su partido, o si por el contrario nos encontramos ante una nueva rectificación del señor Sánchez. Sea como sea, el señor Sánchez debería de inmediatamente volver a España, dejar de esconderse al otro lado del Atlántico y dar explicaciones sobre un gobierno que se cae a trozos. Porque al señor Sánchez el traje de presidente del gobierno le queda grande, la Moncloa le queda grande, y el sillón de presidente del gobierno no merece un presidente que se esconde y que no da explicaciones ante los innumerables escándalos que estamos conociendo por parte de sus ministros. Y entras por la puerta de atrás a la Moncloa, el problema es ese, que todos tus ministros que tengan cualquier asunto, en este caso fiscal o de cualquier tipo, con tu tesis se tienen que ir. O sea, la pregunta es, si el señor Pedro Duque fuera ministro del PP o de Ciudadanos, ¿qué diría Pedro Sánchez? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pues eso es lo que hay que hacer, lo que diría Pedro Sánchez. Que en buena lógica, efectivamente, tiene razón. Oye, tú has marcado el listón aquí. Albert Rivera. Iván Vélez. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez está cautivo de su pasado y de sus palabras. Y como además la democracia de mercado, que es en la que estamos, pues exige una conexión directa entre medios de comunicación y acción política, porque al fin y al cabo pues, los programas electorales son una especie de producto que se sitúa delante del elector, que elige, el elector de elegir, y elige pues, ese producto. Entonces, claro, el producto que vendía, y este es un lenguaje liberaloide que no me gusta nada, pero bueno, que lo voy a emplear como licencia. Empléalo, puedes obtener algo. Pues me voy a regodear. No, quiero decir igual es rentable ese lenguaje. Igual. No, quiero decir que él subía la apuesta constantemente. Pues yo no permitiré esto ni lo otro. Además, fijándose, por supuesto, en el adversario político, que en este caso era el PP. Pues claro, como al PP lo que le convenía era echarle toda la porquería posible, él tenía que presentarse como una especie de don limpio, por hacer otro guiño publicitario, ¿no? Claro, ha subido tantísimo el nivel,
pues que ahora simplemente, y lo ha hecho hábilmente, de hecho hoy el cogobernante Pablo Iglesias, utilizo su terminología, le ha dicho, esta es la cita, entrecomillada, además con esa sorna de las comillas que nos llevaría de nuevo a la famosa tesis plagiada, no plagiada, elaborada, precocinada. Entonces, claro, él está cautivo de lo que ha dicho en el pasado en medios de comunicación que guardan, las hemerotecas son vegetales pero también digitales, y por lo tanto pues todo el mundo le puede echar en cara que él esto no lo iba a permitir. Lo que dice Asís, que ha utilizado ha hecho un análisis técnico, puede hacernos... muy por encima. Bueno, muy por encima, pero que tú en ningún momento has dicho que eso sea un delito. Pero... Estoy bien asesorado por la mejor asesora fiscal. Sí, pero no, quiero decir que independientemente de que sea delito o no, esta ola de neopuritanismo que quieren implantar esas izquierdas, que además, voy a utilizar otro topicazo, pero que viene al caso, que se arrogan una superioridad moral, inexistente por supuesto, porque eso es una cosa absurda y supremacista, pues llevan a estos efectos rebote. Es decir, lo lógico es que Pedro Duque, al cual se lo ha visto muy atorado, la verdad que era enternecedor verle pues, en ese estado de nervios, querría irse. Y ahí me sumo también a las tesis del otro extremo de la mesa, cuando se dice que si cae Pedro Duque puede caer otro Pedro. Y a mucha gente no le conviene, que insisto en esa tesis. Pedro Sánchez es muy bueno que permanezca en el poder todo el tiempo posible para algunos, no para otros. Pero es inevitable. Precisamente los más patriotas. Es como un escorpión que avanza por un embudo. A medida que avanza se le clava más el aguijón. Si es que no existe escapatoria posible. De todas formas, no me ha gustado lo del otro extremo de la mesa. El otro lado. Bueno, el mismo extremo del otro lado. Pero vamos a ver, fijaos en una cosa. Esto responde simplemente a un político que carece de convicciones. ¿Por qué? A ver, si repasáis todo lo que yo he dicho durante toda mi vida, veréis que hay una cosa, y otras muchas, que he dicho siempre igual. Por ejemplo, yo siempre he dicho, ya que estamos en temas fiscales, el impuesto de sucesiones de padres a hijos debe ser 0. Y siempre he dicho, el impuesto de patrimonio no debe existir, porque es confiscatorio y es doble tributación. Si un patrimonio da beneficios, ya pagas renta y sociedades. Y si no da beneficios y encima te lo quitan, te están robando. Si encima vives en Asturias, no te cuento. Por tanto, el impuesto de patrimonio no va a existir y el impuesto de sucesiones de padre a hijo creo que debe ser 0. Bien. Yo siempre he dicho esto. Y lo seguiré diciendo con independencia de que me beneficie o no electoralmente, políticamente o de lo que haga mi adversario político. ¿Por qué? Porque es que es lo que creo. Y además lo puedo argumentar. Bien. Como este no tiene una sola idea, ni una sola convicción, ni entiende nada, ni le importa un pito, lo único que quiere es el poder, ahora dice lo de las sociedades. Si mañana tiene que decir lo contrario, ahora dirá que no lo ha dicho porque no le conviene por lo de Pedro Duque, ¿me entendéis? Es decir, es que... Pero que se tiene mucha cara. O sea, un político que tiene un armazón intelectual, una base conceptual y unos principios morales sólidos, se mantiene dentro de eso y con independencia que sea en el poder, que no esté en el poder. Yo que he sufrido... Ahora, los garambainas como este, les es igual decir lo de que el que tenga una sociedad pero tal, hay algo más. ahora dirá que no lo ha dicho. Pero tiene algo más, Alejo. Después, o sea... Tiene algo más. Les tiene igual, un vago, ¿entendéis? Tiene una nula... o sea, no sabe nada de la historia de España ni del presidente de España, pero eso unido, su absoluta ignorancia se une a un vago odio a lo español que viene de un cierto complejo de la izquierda. Es decir, esa enciclopédica ignorancia no sería grave si no estuviera sostenida sencillamente por un carácter que tiene mucho que ver con una parte de la izquierda española, que es la parte de la izquierda española que se reconoce en ese PSOE, en esa parte sovietizada del PSOE de la Segunda República, y este lo tiene. Es decir, notas ese odio a todo aquello que suponga reafirmar lo español, reafirmar la libertad individual frente a lo colectivo. Es decir, son muy vagas sus convicciones, pero suficientes para avanzar hacia un totalitarismo. Te acuerdas que dijo Nación de Naciones, después dijo... cualquier cosa. Espera, Nación de Naciones, después dijo federalismo, después les dice que les va a dar el estatuto que anuló el Constitucional. Pero ¿cómo les vas a dar una cosa que el Constitucional ha anulado? Por lo que decía yo al principio del Poder Judicial. ¿Pero qué estás diciendo? Claro, o sea, lo que pasa es que el buen pueblo español, digamos que tiene tantos problemas diarios y tantas cosas a las que atender en su esfera personal y familiar, pues se le escapan muchas de estas cosas. Pero vamos a ver, o sea, fijaos que todo lo que dice es un puro disparate.
de la Nación de Naciones, el federalismo, no sabe lo que dice. Después dice, es que les daremos el estatuto que el Constitucional... Pero si el Constitucional lo anuló, hijo, es porque es inconstitucional, ¿cómo se lo vas a dar tú? ¿No? Pues se van a restaurante ese otra vez y hacen otra. Todo es un disparate detrás de otro. ¿Por qué? Porque no solamente no tiene una sola idea en la cabeza articulada, sino que no tiene ninguna convicción, ¿me entendéis? Entonces puede decir cualquier cosa. Sí tiene una convicción. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencias. No, tiene una ambición. Tiene una ambición no y una una convicción que las mezclas y es romper con España y con todo lo que significa España. Porque, como decía... Y tener poder. Oye, tener poder. ¿Cuántas veces repite en cada entrevista? Yo, como presidente del gobierno, como presidente del gobierno. Es que si lo repite como un mantra, soy presidente del gobierno. Un psicólogo... Un psicólogo le vuelve loco Pedro Sánchez al psicólogo. Un psicólogo no especialmente perspicaz. No hay ningún psicólogo Alejo que le quiera atender. 20 veces una entrevista, soy el presidente del gobierno, chico. Ya sí, Alejo, no hay psicólogo en España que le quiera atender. A ver, caballeros, déjenme un segundo porque quiero pasar de tema. Este asunto, el de Pedro Duque, ha sido destapado por Oque Diario y hemos hablado con un periodista del diario El Español. Son dos medios de comunicación que le están haciendo la puñeta al gobierno porque están sacando algunos de estos... Están haciendo su trabajo. Porque le están sacando algunos trapos sucios a Pedro Duque, como antes se hizo con Carmen Montón, como se está haciendo desde Moncloa.com con la ministra de Justicia. Es decir, los medios de comunicación le están tocando un poco las narices, están haciendo obviamente su trabajo, que es controlar y escrutar al poder. Eso es la democracia. Mientras puedan, efectivamente. Ahí quiero ir, Adrián. Porque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho hoy lo siguiente. La pregunta era, ¿tenemos límites? Todo vale. ¿Queremos vivir o no queremos vivir entendiendo que los límites existen? Así que hemos de empezar a reconsiderar la situación saliendo del dilema regulación o autorregulación. El riesgo ya es tan grande que necesitemos empezar a tomar decisiones que nos protejan. A ver, Iván Vélez, con respecto a Carmen Calvo, la libertad de los medios de comunicación está poniéndola, según ella, en duda, que no cree que sea del todo procedente que tengan tanto poder los medios como para acorralar al gobierno. Bueno, pero que yo sepa, en España hay unas leyes y yo ahora mismo te insulto o digo aquí una cosa... Una mentira. Una mentira. O te insulto yo. O me insultas tú, por supuesto, pues podemos ir al juzgado y se dirimirá. Es decir, que el contexto de un medio de comunicación... que yo sepa, no te blinda con respecto al cumplimiento de las leyes, con lo cual no hay ninguna necesidad, creo yo, pues de aplicar una ley precisa, que además, claro, la oportunidad con la cual se lanza esa iniciativa, pues claro, va perfectamente conectada a estos escándalos que estamos viendo. Entonces, claro, insisto, yo creo que ya hay unas leyes. Yo no puedo insultar, no puedo difamar, no puedo falsear documentos, en fin, tenemos creo yo, hasta donde sé, pues que hay unas leyes que impiden que uno haga de su capa un sallo. Yo en los artículos que publico cuando me los piden o los envío a algún medio de comunicación, asumo los riesgos de pues, desde hacer una mala prosa, es decir, que sea una castaña lo que yo escriba, a meter falsedades e incluso cometer delitos. Eso vamos, lo sabemos todos. Entonces, no entiendo a qué viene ahora pues este intento de implantación de censura que, al fin y al cabo, aunque aquí, volviendo al tema de las palabras, esa es una palabra absolutamente tabú, mientras que otra es muy utilizada, la de Inquisición. Aquí es muy curioso que censura no se puede decir, pero Inquisición está en todas las frases. La Inquisición, institución, por cierto, que yo he defendido en algunas ocasiones porque tiene aspectos positivísimos, como bien sabemos, ¿no? Entonces, claro, aquí se trata de implantar una censura preventiva de carácter ideológico. Eso es lo que sospechamos que nos quiere decir doña Carmen. Y yo acabo insistiendo en mi posición. Ya existen medidas de control de lo que uno diga o escriba, que están en las leyes. ¿No? Perdón, ligaba esto porque la ministra pidiendo censura, no estoy seguro de que vaya a contar con ciertas oposiciones. Por ejemplo, no sé, estoy preguntando, Rafa, no sé cuáles han sido o cuáles van a ser las posturas de las asociaciones de jueces y fiscales. Pero ¿se imaginan ustedes que, conociendo que el señor Villarejo y la ministra están al cabo, o sea, por lo menos la ministra tiene conocimiento, pero el señor Villarejo ha montado una red de prostitución para obtener información de un montón de funcionarios, entre otras cosas, sabiendo que la ministra, que se ha filtrado unas declaraciones de la ministra hablando de supuestos
contactos sexuales de jueces y fiscales con menores. ¿Se creen ustedes que los jueces y fiscales, o que muchos jueces y fiscales no van a estar pensando qué tendrá de mí? ¿Se creen que no van a ser partidarios, por ejemplo, de restringir la información? Es que el tema es muy, muy grave. Es que yo creo que lo que se está produciendo es es una apariencia de asalto a los últimos bastiones del Estado de Derecho por parte de alguien tan siniestro como Garzón y sus tentáculos, independientemente de quién haya detrás. Sergio López, luego Alejo Vidal Cuadras. Sergio, antes de que me contestes, quiero que veas el siguiente vídeo, que es del Partido Socialista. Vamos a ver el tuit. Es un tuit que contiene un vídeo. Lo ha emitido el Partido Socialista esta misma tarde. Y a mi juicio es el contraataque. Están viéndose asediados por una serie de casos de corrupción fiscal y de otro tipo, quizá más grave. Y han hecho público este vídeo acusando al PP, en estos momentos en la oposición, de corrupto. Vean. Un vídeo oficial del Partido Socialista emitido esta misma tarde. Bueno, pues fijaros lo que hace el Partido Socialista en el gobierno, hacer oposición a la oposición, ¿no? Es un poco curioso que el gobierno se haga oposición a la oposición, pero para eso ha quedado ya el Partido Socialista. Debe ser que ya se ve cerca otra vez de la oposición y ya está empezando, ¿no? Pero fijaros, muchos de los nombres que salen dirigentes, ex dirigentes del Partido Popular, están o expulsados del partido o juzgados, en todo caso. O sea, quiero decir, el que la hace la paga. Por suerte vivimos en un Estado de Derecho. Tardará más o tardará menos, pero al final llega. Pero yo lo que quería decir antes del vídeo, la verdad que el Partido Socialista para estas cosas, para toda la parte mediática, estética, ¿no? como tal, ellos son muy buenos. Yo tengo que reconocerlo. Lo que pasa es que detrás de toda la estética siempre hay nada, vacío, humo. En anuncios, fijaros, tenemos un presidente del gobierno que solo con anuncios y 4 decretos ha cargado ya el país, porque ya hay indicadores que dicen que vamos donde vamos, solo con estética. Pero lo que estábamos hablando antes, el tema de los medios de comunicación, que a mí me parece muy grave, ¿no? ¿De qué nos puede sorprender lo que ha dicho la ministra Calvo hoy cuando han hecho lo que han hecho con Televisión Española? ¿De qué nos puede sorprender que hayan asediado Televisión Española para que desde lo público, es decir, desde el mensaje público, esto en Fuenlabrada yo lo vivo muchísimo con el Partido Socialista, o sea que el modelo es exactamente el mismo, ¿no? Utilizan todo el bien público para, lógicamente, meter en la cabeza a la gente lo que ellos quieren, ¿no? Esto sabemos de dónde viene, ¿no? Y todo lo que es privado, es decir, que tiene la libertad absoluta de poder decir lo que quiera, por suerte no está derecho, como esta cadena o como esa página web, para ellos es un estorbo en su ánimo de... si hay algo que en las democracias, como en la española, tiene un valor fundamental, entre otras muchas cosas, son los medios de comunicación. O sea, que la gente pueda tener la información sin sesgo, aunque pueda verlo por los intereses de las emisoras privadas, que también lo habrá, pero al final hay información, llega de una manera u otra a las redes sociales. Es que empezamos a cortar esto, mañana nos eliminan Twitter y al final estamos en una república bananera que lo que hacen es, lógicamente, pues eso, llevarnos a la Venezuela añorada por muchos en la izquierda radical, que son los copresidentes, como decía antes Iván, o cogobernantes, y a mí esto sí que me da miedo. Que el Partido Socialista, que la gente del Partido Socialista, que la habrá de bien, no esté ya, puede ser que sí, maniobrando desde dentro de la casa para llevar a este señor otra vez a su casa. Yo no sé dónde está el PSOE, no lo entiendo. Alejo Vidal Cuadras. A ver, en fin, todos sabemos que para que exista democracia tiene que haber gobernantes que estén bajo el control de la sociedad, ¿no? Entonces, la división de poderes, por ejemplo, es una forma en la que el poder controla al poder y ese es un buen mecanismo para que el poder no pueda desbordarse y aplastar al ciudadano.
Y después está otro llamado cuarto poder, ¿no?, que es los medios de comunicación. Entonces, la libertad de expresión, de opinión y de prensa es un elemento esencial, y subrayo, de la democracia. Esencial. Entonces, hombre, claro, la señora Carmen Calvo, si cierra el OK Diario, cierra el Moncloa.com, cierra el Español y cierra Intereconomía, pues se ahorrará muchos problemas. Pero entonces ya no estamos en una democracia. Estamos en Corea del Norte, estamos en Irán. Pero fíjate, ¿no?, que lo que ella argumenta estamos en otra cosa, ¿no? Entonces estamos en Cuba, ¿no?, pero no estamos en una democracia de la Unión Europea. Entonces, nadie puede establecer una verdad canónica en una sociedad abierta, y mucho menos desde el poder. Para que el gobierno dependa de la opinión ha de ser independiente del gobierno. O sea, es absolutamente elemental. Entonces, esta señora lo que nos está diciendo es que quiere crear, ¿no?, un mecanismo legal o gubernamental que fije la verdad y la mentira. Censura. O sea, es que eso no es sé el nombre. Orwell puro. O sea, es la desaparición de la libertad, la desaparición de la democracia, y entramos en la cima oscura de la dictadura y del totalitarismo. Entonces, ¿sabéis por qué dice eso? A mí lo que me demuestra, aparte de que ella, creo que, vamos, no era la primera de la clase, vamos a ver, yo creo que dice eso porque están muy desesperados. Entonces tú, cuando estás muy desesperado, empiezas a decir cosas raras. Barbaridad. Y ella lo que revela con eso, que es un error de tipo político y de comunicación manifiesto, es un error garrafal. Yo creo que lo hacen porque están bastante desesperados. Se ha filtrado huelen ya la derrota, huelen la caída, huelen la caída. No, huelen la se caída. ha filtrado hoy la amenaza, y no es nueva, por cierto, ya hablaremos de antecedentes. Se ha filtrado hoy expresamente la amenaza de considerar a la web moncloa.com como organización criminal. Organización criminal. Es decir, un empresario conocido que hace información desde hace mucho tiempo, de forma conocida, aparentemente ha encontrado un vínculo de que en determinada sociedad ha llegado a ser socio de una persona relacionada con Villarejo, etc. Pero es igual, quiero decir, se ha hablado de tratar como organización criminal a la web que está sacando una información real y verdadera. Eso es peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Claro, eso está abordando el totalitarismo. Para que estemos defendidos frente a la mentira, hay dos herramientas fundamentales en una sociedad abierta y un Estado de Derecho. Una es que, al haber libertad de prensa, hay multiplicidad de opiniones. Y, por tanto, tú puedes hacerte tu criterio, ¿no? Y si te cuenta uno mentiras, ya habrá otro que pondrá de relieve esas mentiras. Por tanto, esa libertad de prensa, esa pluralidad, es el mecanismo que te protege. Y el segundo mecanismo son los tribunales de justicia. Sí. Oye, si alguien cuenta sobre ti una mentira, pues le llevas a los tribunales, tiene que decir públicamente que es mentira y te ha de pagar una indemnización. Si los jueces tienen audios grabados por Villarejo, los tribunales de justicia pueden parecer que existen y no existir. A ver, Adrián Arzuaga. Pero entonces, pero entonces lo que sí puede pasar es que, a ver, por eso digo que en las democracias, que no están formadas por ángeles ni son perfectas, tienen la base de su funcionamiento precisamente en la libertad y el pluralismo, que es lo que te protege. Por ejemplo, si hay 7 jueces a los que tiene chantajeados el amigo Villarejo por sus turbios manejos, bueno, pues habrá 87 jueces que no lo están, claro, y que te protegerán frente a los 7 que tal. O sea, ¿que me entiendes? Por eso, lo que propone la pobre Carmen Calvo, lo que propone es algo que es peligrosísimo, porque en el fondo lo que nos está diciendo es que nos quiere quitar el mecanismo de protección que es la libertad, ¿no? La libertad de prensa. De todos modos, un segundito. Por internet. Pero yo dos cosas. La verdad es un corcho que, por mucho que la tormenta esté cargada, al final aparece. Claro. Y hoy en día la viralidad de la información, puedes cortar moncloa.com, puedes hacer lo que te dé la gana. Que saldrá otro. Que saldrá otro. Sí, pero puedes hacer como los ayatolás de Irán, que es que cortan internet. ¿Sabes? Cuidado, nada, wifi. El tema está que a mí el argumento que me ha dejado de verdad, no sabía si reírme o llorar, pero me ha dado la clave de que se le ha tocado una fibra muy sensible. O sea, realmente están
están muy nerviosos porque habla de la viabilidad del modelo democrático. O sea que, no, eso es literal, abro comillas. Esta señora quiere aplicar esa norma, esa anormalidad de norma, en pro de la viabilidad del modelo democrático. No, la que pone en peligro la viabilidad del modelo democrático es ella. Digo, pero qué maravilla, pero qué taur, ¿no? Qué maravilla, de dónde está la pelota y tal. ¡Zas! Oye, viabilidad del modelo democrático. Pero Adrián, sería muy ingrato por parte de Pedro Sánchez cortar Twitter porque él pidió ayuda para su famosa tesis a través de su perfil de Twitter. Será un hombre muy ingrato. Oye, ¿pensáis que ha llegado a leer su tesis? No, perdón, a mí me consta que no la ha leído. Que no la ha leído, ¿no? No, es que yo tenía mi duda, digo, yo creo que ni la ha leído. Ya no escrita, sino si leído. Un especialista en baloncesto, que es lo de un amigo de Ricky Rubio. Que es de lo único que sabe. Tampoco tanto. No, escribe en su tesis Ricky con I latina. ¿Vale? No se entera de la fiesta. ¿Vale? Mientras en Twitter es como si lo escribe bien. Es como si un especialista en fútbol escribe Messi con Z, Messi. Pues claro, o sea, no ha leído. Cantábrico con V. Sí, exacto. Entonces, la tesis, que es un corta y pega, la tesis es una cosa infumable. Pero dicho esto, yo creo que hay muchos trozos que ni los ha leído. No, pero me alegro. Es que yo pensaba que no, ya. Sí, así No, me dice que no lo ha leído. Porque, por ejemplo, te acabo de poner un ejemplo. Como un señor que pone siempre en sus tweets Ricky Rubio con la Y, ¿no? CKI, Ricky. De repente en su tesis aparece con I latina. Pues no lo ha escrito él, hombre. No se ha parado de mirarla. Estamos hablando de una cantidad de problemas que tiene el gobierno y por los que está muy nervioso. Se los han comprado ellos mismos. Se le ha notado a Carmen Calvo que están muy nerviosos por el asunto, porque, en fin, ya van encadenando una serie de dimisiones de ministros y es que, además, yo creo que es una estrategia que obviamente ellos no la han pergeñado, pero que les está beneficiando. Se le acumulan tantos casos de presunta corrupción que unos tapan a otros. Ya nos estamos olvidando de que Pedro Sánchez probablemente no haya escrito su tesis. Nos estamos olvidando con lo de Pedro Duque, lo de la ministra de Justicia. Sin embargo, el caso más grave y con más potencial desestabilizador es el caso catalán, el caso de la independencia de Cataluña, por mejor decir, porque es un asunto que no tiene parangón con el resto. Es decir, ni Pedro Duque, ni Carmen Calvo, ni ninguno de estos tiene la importancia de lo que tiene ahora mismo el problema que tiene España con una parte de su territorio. Quiero que escuchen, quiero que vean al presidente del PSC, a Miquel Iceta, que abunda la tesis mantenida, puesta encima de la mesa por Borrell, luego defendida por Batet, luego defendida por Cunillera, luego defendida por el propio presidente del Gobierno, diciendo que él era empático a todas esas reclamaciones. La tesis no es otra que hay que empezar a sacar los presos separatistas de la cárcel. Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado, sí, lo pienso. Hay quien dice que es que no hay mecanismo mejor para asegurar que el juicio se celebre en condiciones. Yo ahí no me atrevo a entrar, no me corresponde, pero sí, si ustedes me lo dicen. Indulto, mire, yo creo que prefigurar la sentencia, hablar de indulto es prefigurar una condena y es subvertir la presunción de inocencia que rige para todos. Con eso está diciendo que el indulto lo pediremos cuando les declaren culpables, porque no lo vamos a pedir porque si no les declaran culpables. A mí, desde luego, Iván, me parece desolador. Es que lo es. Es que lo es. Es que efectivamente este es el verdadero problema. Todo lo demás son... zarandajas. Zarandajas, o como dice el tango, pobres triunfos pasajeros. O sea, que un señor pues haya llegado al presidente del gobierno, que es una gran cosa. Y además, por cierto, ahora que está fuera, todo el mundo lo dice, desde fuera se ven las cosas de otro modo, él debería darse cuenta, de ser consciente de la responsabilidad que tiene ser el presidente de España. Porque cuando ha ido a la Casa Blanca y esos sitios va en calidad de presidente de gobierno de la nación española, no de la nación de naciones unidas por medio de pactos federales, esa jerigonza que utilizan. Asimétrica. Asimétrica, efectivamente, asimétrica para más señas. Es decir, que podría tener un baño de responsabilidad fuera, eso sería lo deseable. Y a mí que conste que yo no estoy aquí defendiendo a ningún partido, hago la labor crítica lo mejor que puedo. Entonces, el problema más grave que tenemos todos no es quítame acá esas sociedades financieras, no. Es el intento
de un grupo de españoles, Torra y los que le apoyan son todos españoles. Esto que no se nos olvide. De esos españoles. Sí, mal que les pese. Mal que les pese. De esos españoles que creen no serlo. Claro, y que desprecian esa condición de españoles, para más INRI. Ahí hay un problema también pues casi psiquiátrico y muy profundo, ¿no? Entonces, el mayor problema al que nos tenemos que enfrentar, y por ejemplo el día 12 de octubre se va a hacer una gran manifestación en Barcelona, a la que yo asistiré y a la que invito a que se sume todo el mundo, porque es allí, en ese frente, donde hay que dar la cara, y por eso me gustaría que cundiera el ejemplo de que cuando va Joaquín Torra, como esta mañana, a provocar, que no a otra cosa ha ido a ese colegio, pues haya al menos unos españoles que digan, ya está bien este señor racista, hay que parar los pies como se pueda. Enseguida vamos a hablar de lo de Torra. Perfecto. Pero... Entonces, yo insisto, el reto al que nos enfrentamos, y ahora que hay aquí representantes de otros partidos que ahora están en la oposición y que algún día llegarán o no, dependiendo de si lo merecen o si ameritan la confianza de los españoles, es que hay que agarrarse las pilas. El problema real de España es su balcanización. El problema real es las barreras internas y un proyecto absolutamente en marcha de secesión. Este es el verdadero problema al que hay que enfrentarse. Y pasa pues, por tomar unas medidas muy drásticas y, por ejemplo, vuelvo otra vez al argumento anterior, pasa por coger la Constitución y darle una vuelta de arriba abajo. Y pasa pues, por recentralizar, que esto es el logro para muchos. Recentralizar. Sí. Recentralizar. A ver, Adrián. Bueno, es una realidad que el sistema de autonomías actualmente no funciona. Y recuperar competencias, quería acabar con eso. No, al final, a ver, si estos señores no quieren saber nada de España, primero, que no cobren el sueldo. Punto número 1. Eso me hace mucha gracia. Bueno. No, usted es malo, pero sigues poniendo la mano, ¿no? Han pedido deuda perpetua. No, por eso. Deuda perpetua. Es que hay que tener cara, ¿eh? No. O sea, quiero irme de España. Por cierto, con la pasta. Le debo 52.000 millones que quiero que se transformen en deuda perpetua. Increíble. O sea, vivimos sobre una pura locura, sobre un puro disparate. Entonces, no sé, tampoco, o sea, mi mente creo que no está preparada para navegar ante este Matrix completamente, no sé, de LSD político. Sí. Yo, desde luego, no estoy preparado, entonces, no sé. Habrá que preguntarles, ¿usted fuma? Hay que empezar a decir las cosas sin ¿Usted qué fuma? Hay que empezar a decir las cosas sin complejos. Entonces, una de las cosas que está diciendo Iván, y que yo estoy muy de acuerdo, es que ya está. O sea, ya está. Yo siempre he dicho aproximadamente lo mismo sobre el Estado autonómico, pero lo que está claro es que el Estado autonómico ha creado unos mecanismos que, dejados a sí mismo, y no solo en las autonomías, en las dos autonomías claramente gobernadas por golpistas, sino en otras muchas, dejados a sí mismo, crea unas dinámicas contrarias a la unidad nacional, a la prosperidad de todos los españoles, a la igualdad, y favorables, sin embargo, a la creación, digamos, de una iba a decir cleptocracia, pero en fin, de un clientelismo regional. Entonces, eso es un proceso que mientras no hagamos nada, se va incrementando cada vez más, con lo cual hay que replantear eso radicalmente, sin complejos, y no pasa, es tan democrático un Estado unitario como el francés, como un Estado descentralizado como el norteamericano. O el sueco. A ver, Sergio. Sí, no, hay una cosa, lo que pasa que es muy cómodo decirlo, ¿no? Las autonomías fallan. Sí. Y bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que las autonomías fallen. Uno de los principales problemas que ha tenido. Argumentar? Sí, ahí voy. Uno de los principales problemas que ha tenido el modelo autonómico, el principal probablemente, sobre todo con el tema catalán, ha sido la educación. A raíz de. Pero si ahí voy. A raíz de eso, de valorar ese problema que viene de años para acá y para poder intentarle dar solución, que no va a ser al año que viene, sino a largo plazo, una de las propuestas principales del Partido Popular, de nuestro presidente actual, Pablo Casado, es recuperar la educación para el Estado. ¿Por qué? Porque al final. Esto es inédito en el Partido Popular. Y pero se graba también. Pero, lo ha dicho Pablo Casado, pero no es una propuesta formal. No es una propuesta. Pero sé lo que es formal, pero así se ha atrevido a decirlo. Eso es un paso gigantesco. Es un valiente. Creo que decir en varias ocasiones, como ha dicho Pablo, que su propuesta es recuperar la educación para evitar un problema mayor a futuro y sobre todo para intentar darle solución, que además ha dicho que hay que aplicar el artículo 155 perdurando el tiempo, como se hizo en el Ulster, 4 años, el tiempo que haga falta, hasta que aquello se ordene, porque evidentemente ya hemos tocado fondo. Yo creo que esa es la propuesta de un político valiente, que asume con 37 años, es decir, que él no ha tenido ningún tipo de responsabilidad
en todo lo que ha acontecido. Sí, nuestro partido y algún dirigente nuestro, en mayor o menor medida, pero evidentemente el político valiente, que es lo que decían, oiga, es que hay que decir las cosas por su nombre y qué hay que hacer para hacerlo. Pero luego cuando se tiene la ocasión de hacerlas, no se hacen. Bueno, vamos a dejar que sea presidente del gobierno y que las haga. Yo apoyo esto, pero va a empezar por Galicia. Creo que va a empezar por Galicia. No, pero es que Galicia no es comparable. Yo sé que es muy fácil. Galicia... Yo sé que es muy fácil el chascarrillo, pero sabéis que no tiene absolutamente nada. Digo, no tiene nada que ver con lo que es Cataluña hoy. Todavía. Bueno, esto del todavía, el que hace 15 años estamos así, es que no tiene nada que ver. Sergio, el Partido Popular ha dado un salto cualitativo con respecto a esto. Sergio, vamos a ver, en Galicia déjale un segundito a Iván y Iván, un minutito y Alejo. Varias cosas. Galicia es una mímesis del puyolato inicial. No me lo puedes negar. No, pero con una diferencia, Iván. Pero si me parece muy bien que tú defiendas a tu partido. No digas mímesis porque Carmen Calvo no te entiende. Una réplica, una imitación. Eso, sí. Vamos a ver. Si me parece muy bien que tú... Yo entiendo que tú, como miembro del PP, defiendas a tu equipo. Yo lo entiendo. Yo soy del Madrid y siempre que hay una jugada dudosa, tiro hacia mi lado. Lo entiendo, pero perfecto. Si no es eso. Pero como los demás no militamos, te tengo que decir que en Galicia lleváis los mismos pasos. La rotulación, la educación, todo absolutamente. Déjame, por favor, que tengo un minuto. Pero es que tú, me imagino, que estás al cabo de la actualidad, verías la intervención de Alfonso Alonso el otro día en el País Vasco, en el Parlamento, de bochorno. Hizo el ridículo. Igual los espectadores no, ¿qué dijo? No, pues que, hombre, pues pidiendo perdón por existir, que le dejen existir. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que insisto, que a mí me da absolutamente igual. Pues que ya sois residuales en Cataluña y en las Vascongadas, como decía nuestro compañero. Entonces, como organización, me parece muy bien que la defiendas. Bueno, ahí están los resultados. En Galicia, por mecanismos sociológicos difícilmente explicables en un minuto, os mantenéis. Pero seguís haciendo lo mismo. En Baleares hicisteis lo mismo. En Valencia abristeis las puertas al catalanismo. Y esto ha sido el PP. Todo por alusiones vale aquí también. Sí, por supuesto. ¿Que os habéis regenerado? Encantado, yo encantado. Yo si mañana os tengo que aplaudir, os aplaudiré. Pero es que salisteis del gobierno hace 100 días. Nada más. No, pero... Sí, derecho de réplica, pero antes muy rápido. O sea, hay una diferencia fundamental. En Galicia, o lo que está pasando en Galicia, hay dos. La primera, que el gobierno de Galicia es del Partido Popular. Es decir, pero no porque sea del PP, es que somos los más bonitos del mundo, sino que detrás del gobierno autonómico de Galicia hay un partido político. Y ahora mismo hay un líder político que tiene muy claro lo que hay que hacer. Otra cosa es lo que vaya pasando. Y lo segundo, no menos importante, el tema del gallego, o el tema de la rotulación, que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Cataluña. Tiene todo que ver, Sergio, por favor. Que termine, Iván. Déjame que termine. Por favor. Tiene un trasfondo muy diferente. Y es que lo que se persigue o lo que se ha perseguido en Cataluña ha sido un proceso independentista y lo que se hace en Galicia es simplemente un proceso regionalista de la idiosincrasia del gallego. No de separarse de España, no de decir que España nos roba. No, es que no tiene nada que ver. Sergio, no te voy a preguntar qué entiendes por regionalismo porque no quiero complicaciones. Bueno, Alejo Vidal, por favor. Sí, vamos a ver. Hombre, yo me alegro mucho de que el nuevo presidente del PP tenga ideas claras sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, que hay determinadas competencias autonómicas que han resultado en un desastre y que nos han llevado a que España hoy está en peligro su propia existencia. Y que él quiera rectificar eso. Me parece una buena noticia. O sea, que por lo menos que lo diga y que lo anuncie, pues a mí me llena de satisfacción. Y bueno, pues también para que eso sea creíble, pues tendrá que hacer otras cosas. Pues, por ejemplo, pues prescindir de determinados consejeros que dicen cosas contrarias. Acabamos de ser testigos de una intervención lamentable de Alfonso Alonso, que Pablo Casado, si es coherente con lo que él piensa, y yo no tengo por qué no creerle, tiene que decirle, Alfonso, tu momento ha pasado. Vete a casa, claro. Vete a casa. Y... o vete al PNV, quizá. Y esa inquietud que le dio el otro día, que también seguro que era otro consejero que se lo dijo. Vamos a ver, de que no hay que crispar y quitar lazos amarillos. Vamos a ver. En Cataluña el Estado español no existe. No existe. Suena duro, pero no existe. Es decir, quedan 4 funcionarios escondidos y una policía y una guardia civil pobres que están ahí en los aeropuertos,
pero que están sometidos a asedio, sus hijos. O sea, el Estado no existe. Nadie actúa en nombre del Estado en Cataluña. Nadie. Entonces, como el Estado no existe y la policía autonómica es una policía política de los separatistas, así de claro, o sea, vamos a llamar las cosas por su nombre. Claro, no es nada nuevo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que los ciudadanos se han de defender. Se han de defender. Porque si el Estado no les defiende, a la policía no le dejan defenderlos, y la policía autonómica es policía política de los que les oprimen, pues tendrá que defenderse. Y entonces, ¿cómo hay que defenderse? Pues, oye, del enemigo el consejo, saliendo a la calle, quitando lazos, abucheando a Torra. Eso, ¿no? Abucheando a Torra. Me encantó que en vez de quitar lazos amarillos ponía uno rojo a cada lado. De la bandera española. Cosas de estas. Genial. Entonces, a Torra hay que abuchearle continuamente, pero no 200 personas, 200.000. Cada vez que vaya a un sitio, abucheo masivo a Torra y decirle... No, y recordarle sus publicaciones constantemente. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy peligroso, porque claro, cuando ya es la propia gente que tiene que defenderse a sí misma porque el Estado no les defiende, eso entra en una dinámica muy peligrosa, porque eso puede degenerar. Pero es que la gente no tiene la culpa. Porque la otra alternativa, ¿cuál es? El someterse. Claro, someterse. Evidentemente, si tú te dejas esclavizar, oprimir, atropellar y vejar, pues no pasa. Hay paz. Pero claro, una paz que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial dio lugar al Holocausto. Entonces, claro, no, o sea, hay que defenderse. Entonces yo, después de lo que he visto de la abucheo de Torra, que me ha llenado de satisfacción y de alegría, que eso sea la tónica permanente. Ciudadanos de Cataluña, a la calle, a defenderse. Se refiere, Alejo Vidal Quadra, se refiere a estas imágenes que hemos visto al principio del programa, hace ya casi 2 horas. Vamos a verlas. Que por muy difícil que parezca, hay que tomar la calle. El camino se hace con el primer paso. Esto era impensable hace solo un año. No sé si recuerdan ustedes la solemnidad y el boato que rodeó siempre a Jordi Pujol y el respeto escrupuloso que le faltaba a los catalanes, lanzar una alfombra roja y besar por donde pisaba. Bueno, pues esto ha cambiado. Han cambiado muchas cosas en Cataluña. En el año 96, Alejo Vidal Quadras me corregirá si me equivoco, la mitad del Parlamento Autonómico catalán se vació porque hubo un diputado de nombre Julio Ariza que se atrevió a hablar en catalán. Hoy castellano. En castellano. Hoy el catalán el castellano o el español, como ustedes quieran llamarlo, circula con normalidad en el Parlamento catalán. Hoy en Cataluña, esto ha ocurrido de un tiempo a esta parte, de un año a esta parte, se retira simbología separatista, se habla castellano, se lucen banderas rojigualdas, banderas españolas. Hay cierta resistencia que se ha visto de alguna manera obligada a salir precisamente como respuesta, como reacción a un ataque que se concretó el pasado 1 de octubre y que, como están viendo ustedes ahí, banderas españolas para recibir al presidente de la Generalitat, no en Segovia, en Barcelona. Así es, Timmermans. Sí, y los que han hablado, después de tener que callarse o después de callarse muchos años, y sigan las redes sociales, los que han hablado, los que han dejado de callarse, tienen claro que nunca jamás van a volver a callar. Entonces, lo esencial es que tanto el Partido Socialista, como por supuesto Podemos, como por supuesto los socialistas, como por supuesto el PP de Soraya y de Rajoy, que gracias a Dios, ya sé que no lo admites, pero que gracias a Dios está rectificando con Pablo Casado, es decir, han tenido como objetivo desactivar esa reacción de recuperación de la calle, de recuperación de la libertad individual en las calles de Cataluña y en particular en las calles de Barcelona. Si los políticos, me alegro saber y constatar, y además yo me alegro personalmente, que tanto Pablo Casado como la gente que le ha llevado
a la presidencia del Partido Popular tiene claro eso, ¿verdad? Pero el objetivo ahora mismo del gobierno socialista es desactivar la resistencia de los catalanes que han decidido hablar porque les están robando su propia tierra y les quieren convertir en extranjeros en su país. Pero yo sí que un segundito, Sergio. Iván, te voy a dar la palabra, pero ¿sabes cuándo? Pues quizá después de la publicidad otra vez. Exactamente. Nada, es un minutito y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Buscando otro cielo, la Lola se va. ¿Qué les ha parecido? Lola la cantadora. Ya saben ustedes, manténganse atentos a sus pantallas porque mi compañero Xavier Cajo les va a ofrecer un debate sobre, precisamente el sábado a las 10 de la noche, sobre la aún ministra de Justicia. No sabremos si para el sábado seguirá siéndolo, pero es muy probable que siga cantando. Dimitirá a gritos, si dimitirá a gritos. Con lo cual a ver, caballeros, tenemos 4 minutos y sois 5. Iván Vélez, ¿no tienes cuánto? Nada, yo simplemente subrayar también otro de los factores que nos ha llevado a esta feliz situación de que se abuchee al racista Torra. Y además como director de una plataforma cívica o una fundación que es DENAES. La acción de las organizaciones cívicas no vinculadas directamente con partidos políticos creo que también ha sido un factor importante. Como batallita. Yo hace 4 años participé en Barcelona en una concentración precisamente anticatalanista, evidentemente, que la puede la gente consultar en una web que se llama Las Voces del Pueblo, un tipo que se lo ocurra a pie de calle. Éramos, y ahí no hay guardia urbana que lo contara, pues quizá 300 personas. Hoy en Barcelona cualquier manifestación pues nos mete a cientos de miles de personas en las calles. Se ha perdido el miedo, pero hay que seguirlo perdiendo porque yo tengo testimonios de amigos y amigas, valga la, que metidas en la enseñanza pues están completamente presionadas. Y en otros sitios donde la administración domina. Perdona, y amenazados. Y amenazados, y coaccionados. Y entonces hay que romper completamente, con esta coacción dirigida desde el gobierno de la Generalidad, que además es parte de esta famosa arquitectura autonómica, que estos son los resultados que nos ha dado. Por eso insisto rápidamente, por favor. El miedo se pierde con la unión, porque ellos siempre van en masa. Claro. La horda separatista siempre va en masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que quitan lazos amarillos, las brigadas de limpieza, ahora lo han hecho bien, porque van en grupos de 40 o 30, bueno, pues estupendo, porque eso ya infunde cierto respeto, porque si van 2 solos, los muelen a palos. Entonces, hay que organizarse, es decir, frente al enemigo totalitario que quiere liquidar tus libertades y te quiere borrar del mapa, oye, tienes que defenderte, A eso iba a ir yo, y termino con esto, a lo que está diciendo Alejo. Está bien alentar a la gente a salir a la calle, me parece bien, pero hagámoslo de manera ordenada y democrática. Porque claro, empezamos echando agua al vino. No, echando agua al vino no, Alejo. Lo que hemos visto ahí es una serie de personas que van a recibir a Torra y ya ves que había cierta violencia, ciertos insultos. A ver, dejadme que yo termine. Pero no por nada, sino porque no podemos, los que creemos en la unidad de España, las personas que viven en Cataluña, que han perdido el miedo, que yo también me alegro, no podemos perder la razón por la forma. Hay que hacerlo de manera ordenada y no se puede hacer o alentar a la gente a que salga a la calle de cualquier manera y de cualquier modo. Mira, yo os voy a decir una cosa. Para mí esto es un déjà vu. Yo vengo de un sitio donde esto, por suerte, se ha salido de ese agujero. Hay una calle en San Sebastián, que es en la parte vieja, que es donde era el núcleo duro, que no podías ni asomarte, porque si no ibas como una especie como de riñonera, rastas, eras un facha. Y ahora mismo es una calle como turística, que vas, pues eso, tomando unos pinchos, y dices, mira, aquí es como un parque temático. Entonces, el mensaje a los españoles en Cataluña, de esto se sale, pero se sale solo con vosotros al frente. Pero hay que reconquistar la calle. Totalmente. A mí lo que acaba de decir Adrián Esfuego me parece particularmente esperanzador porque no estamos condenados al eterno empate contra el separatismo. Se puede ganar. Hay que ganar. Solo hay un camino, que es ganar.
Ahora, depende de ellos el tiempo en base a la organización. Así, Timmermans, tienes que acabar. Tienes un minutito. Hay que retomar la calle. Por supuesto, cierto nivel de enfrentamiento es inevitable porque evitarlo solo se hace a base de rendición, es la única forma. Y además voy a decir que nosotros no tenemos derecho a negociar la libertad de nuestros compatriotas catalanes. Yo no he dicho eso. Solo podemos hacer y solo debemos hacer una cosa, que es apoyar lo que están haciendo los catalanes que están resistiendo, que están deseando ser libres. ¿Y sabes qué están haciendo los catalanes? Si yo no estoy diciendo con el ¿Sabes qué están haciendo los catalanes que desean ser libres y que han decidido ser libres? Y te estoy hablando de catalanes, tanto esos hijos o nietos de inmigrantes como catalanes de muchas generaciones y políglotas, que todos son igual de catalanes. Por cierto, lo que están haciendo es salir a la calle, lo que están haciendo es protestar, lo que están haciendo es resistir contra ese tipejo nazi que les ha llamado a ellos y a sus padres tarados, a ese supremacistas. Y eso solo se hace quitando lazos amarillos. El único gran error de Pablo Casado desde que está en la presidencia, el único gran error ha sido resistirse a coger e ir a Barcelona a quitar los lazos amarillos. Y cuando Pablo Casado esté en Barcelona o en Gerona, por cierto, que como mi amigo Luis del Pino, Barcelona, en Gerona, en Tarragona. Como mi amigo Luis del Pino, por cierto, demostró hace poco, nunca jamás se ha llamado Girona, nunca, en catalán, no se llamaba Girona, nunca. Cuando Pablo Casado esté quitando lazos amarillos en Gerona, junto con los catalanes, los mejores españoles de España, que son los catalanes ahora mismo, porque es donde más difícil es serlo, cuando Pablo Casado haga eso, yo creeré en el Partido Popular como esperanza de regeneración de España. Puedes ir creyendo en ese Partido Popular porque Pablo Casado ha tomado las riendas del tema catalán desde la oposición. Quite lazos, yo le llevo. Pero que no es quitar lazos así, vayamos a cosas más serias que quitar. Caballeros, hemos acabado. Les agradezco mucho su presencia. Sergio López, mil gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Iván Vélez, buenas noches. Buenas noches. Así es, Timmermans, buenas noches. Don Alejo, buenas noches. Buenas noches. Adrián Arzuaga. Un gusto. ¿Cómo es en euskera? Gabón. A todos ustedes, buenas noches, buenas noites, Gabón, para ser políticamente correcto. Les esperamos la semana que viene, el lunes a las 10 menos cuarto, aquí en Intereconomía, El Gato al Agua.